Hola, Hola, buenas buenas tardes, soy tardes, soy Elisa Elisa Maestro Maestro y os voy a y os voy a presentar presentar la obesidad, una una nueva nueva epidemia. epidemia. Soy Soy tecnóloga de tecnóloga de alimentos y alimentos y responsable de calidad en una industria de productos cárnicos curados. El índice que vamos a seguir es este que se ve aquí y vamos a comenzar por ver qué es la obesidad, que es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, condicionada por factores ambientales y biológicos, teniendo un mayor peso los factores ambientales. Actualmente la obesidad es considerada una epidemia, ya que desde 1975 hasta 2023 su prevalencia se ha triplicado, y esto es especialmente preocupante en el caso de niños y adolescentes. Se aumenta el riesgo de mortalidad. Esto se debe a que es una enfermedad relacionada con el síndrome metabólico, que es un conjunto de afecciones que hacen que las personas que lo padecen tengan una mayor probabilidad de tener enfermedades coronarias, diabetes, accidente cerebrovascular y otras complicaciones graves. Vamos a continuar por ver su etiología, y es que esta enfermedad está causada principalmente pues, por un desequilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas. Además, en los últimos años ha habido un cambio en el estilo de vida y ha aumentado el consumo de alimentos ricos en azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans y con un elevado contenido en sal, a lo que se ha unido un descenso de la actividad física, porque ahora se lleva una vida más sedentaria, tanto en el entorno laboral como en el social. A esta causa se le va a unir la presencia de factores biológicos y factores ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad, y vamos a ver cuáles son. Comenzando por los factores biológicos, dentro de los individuales vamos a tener la edad, que hace que disminuya la masa muscular y ósea y aumente la masa adiposa, lo que se va a traducir en un aumento de grasa total, porque además se disminuye el metabolismo basal. El sexo, ser una mujer, va a ser positivo para la enfermedad, ya que los hombres tienen un mayor porcentaje de grasa muscular frente a las mujeres, de masa muscular, perdón. Enfermedades como el hipotiroidismo o la diabetes tipo 2, efectos secundarios de algunos medicamentos como los anticonceptivos o los antidepresivos. Continuando con los factores individuales, vamos a ver que dejar de fumar va a provocar en muchos casos una mayor ingesta de alimentos, lo que se traduce en mayor disponibilidad para predisposición, mejor dicho, para la enfermedad. Infecciones es algo que está en estudio, pero se cree que tiene una relación con la obesidad. Otros factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad van a ser los factores genéticos, y es que polimorfismos en los genes o alteraciones hormonales pueden hacer que no se perciban bien la sensación de saciedad o la sensación de hambre y haya un consumo de forma descontrolado. La microbiota está condicionada por la dieta de cada persona, y se ha visto que hay unos patrones que en las personas que sufren obesidad se repiten y no están presentes en los individuos sanos. El ambiente metabólico perinatal y prenatal va a ser importante porque una madre obesa o desnutrida va a condicionar el patrón de su hijo y va a hacer que en la edad adulta tenga mayores posibilidades de ser obeso. La conducta alimentaria también es algo importante, y es que hay una serie de hábitos que son negativos, como el picoteo entre horas, consumir bebidas azucaradas con las comidas, comer de una manera compulsiva y rápida, va a traducirse en algo que va a favorecer mucho la obesidad. También alteraciones emocionales y psicológicas pueden llevarnos a un círculo vicioso donde una depresión o frustración produzca hiperfagia, que es deseo por comer de forma compulsiva,
que puede dar lugar a una obesidad y esta obesidad a un rechazo de la imagen y vuelve a empezar el círculo. Ahora vamos a ver los factores ambientales que un elevado consumo de alimentos ricos en azúcares, grasas trans, sal y grasas saturadas no va a ser nada positivo. A esto se va a sumar un aumento en el tamaño de las raciones y una disminución de alimentos tan esenciales como las frutas y las verduras. Y a esto le acompaña un déficit de la vitamina D. Otros factores van a ser el sedentarismo, el estrés, que provoca un aumento del cortisol, y un aumento por el apetito, especialmente de alimentos ricos en grasa y ácido y azúcares libres. Otro factor es la cronodisrupción provocada por un descontrol horario en donde hay alteraciones de los ciclos de sueño y de vigilia, comedores tempranos y tardíos. Los disruptores endocrinos van a estar presentes en los pesticidas y en muchas latas utilizadas para refrescos o para conservas, que aunque esto está bastante controlado, siguen estando presentes en cantidades muy pequeñas, pero hay estudios que apuntan a que pueden favorecer el desarrollo de la obesidad. La variabilidad de la temperatura ambiental, la existencia de calefacciones hace que no necesitemos grasa para mantener bueno, más que grasa, que no necesitemos consumir elevadas cantidades de energía durante el invierno para mantener nuestra temperatura corporal, lo que hace que este exceso de energía se acumule en forma de grasa. El nivel socioeconómico. Pues se ha demostrado que las personas con mayor nivel adquisitivo suelen estar más preocupadas por su salud. Y esto mismo se presenta en los países desarrollados frente a los que están en vías de desarrollo. En cuanto al nivel sociocultural, tener un determinado nivel de estudios y de conocimiento de las culturas permite que a la hora de escoger alimentos puedas escoger los más saludables y llevar así una dieta equilibrada y variada. Y también que en caso de padecer la enfermedad, una vez que aparezcan los síntomas, puedas detectarlos fácilmente y acudir a un experto. La disponibilidad y accesibilidad de alimentos. Desde los años 70 se ha experimentado una mayor disponibilidad de alimentos, pero especialmente a aquellos que son ricos en azúcares libres, en grasas saturadas y grasas trans, con una elevada cantidad de sal y que además van a estar presentes en la mayoría de las máquinas expendedoras y va a haber una gran cantidad de restaurantes que los ofertan. Relaciones sociales. Pues esto, aunque parezca que es insignificante, tener cerca a alguien, ya sea en tu familia, en tu círculo de amigos o tu pareja que sea obeso, va a hacer que tengas una mayor facilidad para presentar la enfermedad. Hay una serie de enfermedades que están asociadas a la obesidad. Estas son la diabetes, algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama o el de próstata, trastornos del aparato locomotor y enfermedades cardiovasculares. Para diagnosticar la enfermedad existen diversas técnicas. Una de ellas es el índice de masa corporal, que consiste en relacionar el peso y la altura a través de esta fórmula, el peso dividido entre la altura al cuadrado, y se van a obtener unos valores que van a determinar de forma aproximada si el individuo posee bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad, habiendo obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que es una obesidad extrema. Se va a considerar que el individuo es obeso a partir de un IMC superior o igual a 30. Esta técnica va a perder precisión a la hora de determinar el índice de masa corporal en personas con una elevada masa muscular, de baja altura, personas embarazadas o con retención hidrosalina.
Pasamos a la siguiente técnica, que van a ser pliegues subcutáneos. Se van a medir el pliegue bicipital, tricipital, suprailíaco y subescapular. Sin embargo, esta técnica va a presentar complicaciones cuando el tamaño de los pliegues sea muy grande o en función de la persona que lo observa, ya que cada uno puede percibirlo de una manera diferente. Una tercera técnica es la impedancia bioeléctrica, que mide la resistencia que pone el cuerpo humano al paso de una corriente alterna de baja intensidad. Y depende del agua corporal, ya que contando que todos los tejidos van a estar hidratados, esto va a ser una medida útil para obtener la masa libre de grasa y la masa grasa. Es la técnica que más se utiliza actualmente en clínica, aunque es verdad que su precisión es moderada. Una cuarta técnica sería la absorciometría dual de rayos X. A partir de ella se puede obtener la masa magra, la masa ósea, la masa grasa y en conjunto la masa grasa total, y además saber dónde se distribuye esta grasa. El problema es que es una técnica cara y actualmente su uso ha quedado reducido a estudios. Tratamiento. Existen diferentes alternativas. Lo ideal sería un cambio en el estilo de vida, cambiando la dieta, la actividad física, disminuyendo el estrés y un descanso de calidad. Vamos a continuar con una terapia cognitivo-conductual en caso de que con la primera opción no haya sido suficiente, y se va a acudir a un experto en salud para que nos asesore en torno a la actividad y a la dieta y para que nos ayude a entender el problema que tenemos. Se continúa con grupos de apoyo donde va a haber personas en la misma situación y esto siempre ayuda. También puede darse un tratamiento con medicamentos que va a convertirse en un apoyo al cambio en el estilo de vida. Y en los casos más extremos, lo que se va a hacer es una cirugía bariátrica. Paciente y familiares, pues aquí se van a dar unos consejos para dirigirse al paciente y a su entorno más cercano. Lo primero de todo es que se debe entender que esto es una enfermedad, no es una cuestión estética ni una elección del paciente. Es importante que no se perciba como un sermón o lección los consejos, porque esto puede afectar de forma grave a su salud mental. El apoyo. Va a ser fundamental que el paciente pueda encontrar apoyo en su familia, amigos o en el experto sanitario para transmitirle sus problemas o las complicaciones que se relacionan con la enfermedad que sufre. Es muy importante que se vea que los hábitos saludables deben llevarse para conseguir una recuperación, pero que deben de ser permanentes, no solo durante el tiempo en el que la persona es obesa. La rapidez debe actuarse con la mayor brevedad posible una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, con las medidas para poner una solución. La dieta debe ser ajustada a cada paciente y en cuanto a los familiares y a su entorno cercano, es importante que entiendan la situación por la que está pasando la persona y que le ayuden en todo lo que sea posible. Por ejemplo, a llevar la dieta que le han recomendado, a llevar un estilo de vida más saludable. Ahora vamos a continuar con la prevención, que podría decirse que es una conclusión de todo lo visto anteriormente. Y es que para prevenirlo, los hábitos alimentarios deben de ser saludables. Se va a seguir una dieta mediterránea en la que hay un predominio de hidratos de carbono complejos, un abundante consumo de frutas, verduras, fibra, legumbres. Hay que evitar las grasas saturadas, las grasas trans, los alimentos con un elevado contenido en sal o en azúcares libres, y evitar las bebidas azucaradas también es importante.
Estos alimentos que hemos dicho que deben evitarse se van a reducir a un consumo puntual. La actividad física, pues se va a intentar llevar una actividad física donde los adultos hagan al menos 30 minutos de actividad física diaria y de una forma moderada, no tiene por qué ser una actividad intensa. Los niños al menos 60 minutos de actividad física diaria. Y luego un tercer aspecto, y es que se van a mejorar los factores que favorecen la obesidad. Por ejemplo, si una persona lleva un estilo de vida muy sedentario, pues se va a intentar ir disminuyendo poco a poco este estilo de vida hacia unos más saludables. A continuación se muestra la bibliografía utilizada en esta exposición. Bueno, pues para terminar, me gustaría agradeceros vuestra atención al Consejo Sanume por haber organizado este congreso y también por haberme invitado a participar. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues podéis dejarla por aquí. Perfecto. Bueno, pues ahora damos paso a Esther Carazo Ruiz, nutricionista, directora técnica de área de nutrición de Wacom Nutrition, y su presentación titulada Abordaje nutricional de la obesidad, más allá de lo convencional. Cuando quieras, Esther. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, bueno, ver si alguien me puede confirmar que se ve bien la pantalla. Se ve perfecto y te escuchamos y te vemos también genial. Vale, y también disculparme porque tengo la garganta un poco fastidiada, así que igual tengo que parar en algún momento a dar unos sorbitos. No te preocupes, lo que necesites. Gracias. Bueno, pues como bien han mencionado, yo soy Esther Carazo Ruiz, soy directora técnica del área de nutrición en Goase Nutrition y vamos a hablar del abordaje nutricional de la obesidad, pero sí que he querido enfocarlo un poquito más allá de lo convencional. Además, me ha venido muy bien la presentación de la compañera anterior, ¿no? Que ha hablado un poquito de los aspectos que conocemos un poquito ya todos, ¿no? Medidas o técnicas que hemos estado utilizando mucho tiempo y quiero además darle un enfoque un poco diferente. Para empezar, tendríamos que definir otra vez, ¿no? qué es la obesidad, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad multifactorial, como bien ha dicho la compañera, crónica, caracterizada por el aumento de grasa corporal y asociada al final a un mayor riesgo para la salud. Como es multifactorial, pues depende de muchos factores que también ha explicado Elisa, si no me equivoco es su nombre anteriormente, pues como puede ser bien falta de actividad física, la edad de la menopausia, una nutrición poco adecuada, falta de sueño, enfermedades psiquiátricas, estrés, factores socioeconómicos, bueno, un largo etcétera, ¿no? Además de los que he puesto aquí, hay muchos más. ¿Qué pasa? Que la nutrición, ¿no? Desde el punto de vista que me toca como nutricionista, es solo una de todas las causas que pueden llevar a una persona a padecer obesidad. Pero lo cierto es que cada vez más acuden a consulta pacientes que han sido diagnosticadas o bien con enfermedades psiquiátricas, como ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria y o que aseguran sentir estrés con cierta frecuencia. Y aunque esto en principio parezca que no está estrictamente relacionado con la nutrición, que es lo que me concierne, quería enseñaros que quizá sí que tenemos trabajo que hacer en este ámbito, ¿no? Desde la psiconutrición, podríamos decir, siempre también de la mano de profesionales de la psicología, por supuesto. Bien, según la Sociedad Española de Obesidad, el 70% de las personas que padecen obesidad presentan síntomas de ansiedad y el 66% depresión. Son porcentajes muy altos, ¿vale? Que no debemos pasar por alto. Además, según la Universidad de Vigo, en un estudio relacionado en el año 2009, un 34% de las personas obesas que acuden a programas de pérdida de peso cumplen con criterios de trastorno por atracón. Ojo aquí porque esto es algo que tampoco se pregunta siempre en consulta o en muchas de las consultas, ¿no? De salud y también es un porcentaje muy alto y que tiene una importancia tremenda. Aquí podemos ver
que existe una fuerte correlación y en la mayoría de ocasiones este tipo de trastornos y la obesidad se retroalimentan entre sí. Se puede ver con frecuencia, disculpadme, se puede ver con frecuencia en consulta que, por ejemplo, el paciente con ansiedad tiende a tener ingestas compulsivas para calmar el malestar, lo cual contribuye a que esa obesidad se mantenga o incluso aumente, al mismo tiempo que es esta misma obesidad causa de malestar, lo que contribuye pues, a mantener la ansiedad, la depresión, el trastorno de conducta alimentaria, etc. Por este motivo, creo que los nutricionistas, en el ejercicio de nuestra profesión, con este tipo de pacientes, debemos tener esto muy presente, ya que, en mi opinión, no se le da la importancia que merece ni de lejos. ¿Qué podemos hacer? Sabiendo esto, ¿qué podemos hacer desde nuestra posición como nutricionistas u otros profesionales sanitarios? La respuesta común o la respuesta fácil o la que hemos dado hasta ahora, ¿no? Sería alentar al paciente a estar más activo, a llevar una planificación nutricional basada en un déficit calórico y mantener una buena hidratación, ¿no? Eso sería lo común. Pero se estaría contando, o sea, no se estaría contando nada nuevo que no lleve haciéndose 40 años ya. Sin embargo, pese a todas estas técnicas, ¿no?, que hemos aplicado durante tanto tiempo, según las guías de la ABESO, la Asociación Brasileña para el Estudio de la Obesidad, un gran porcentaje de pacientes recupera el peso que ha perdido después de hacer dieta. Estos índices superan el 90% en un periodo de 1 a 5 años después de completar la dieta. Eso indica que algo en nuestro trabajo definitivamente está fallando, ¿no? Ya que estos pacientes no están siendo capaces de mantener los cambios a largo plazo. Lógicamente hay algo que no estamos haciendo del todo bien aquí, o que al menos podemos deducir que no es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la nutrición? Teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes presentan problemas de ansiedad, de trastornos de conducta alimentaria, etcétera, es un error proporcionar simplemente una dieta con un déficit calórico, ya que realmente el paciente ha de aprender y llevarse una serie de herramientas y conocimientos a casa de cara a que en un futuro pueda ser autosuficiente. Y aunque en primera instancia los nutricionistas no somos los indicados para tratar estos trastornos asociados a la obesidad, sí que podemos trabajar con ello, ¿no? Junto con otros profesionales, al menos en una pequeña parte, aquella que está asociada a la comida, a la conducta alimentaria, a mitos, etcétera. Algunas de las herramientas que podemos utilizar serían, bueno, la educación nutricional en realidad englobaría un poco todas las demás, ¿no? El mindful eating, que es comer consciente, que nuestro paciente sea capaz de identificar los tipos de hambre, pues si hay una hambre fisiológica, si es emocional, si es sensorial, organizar con el paciente horarios y rutinas, una lista de la compra, trabajar el concepto de saciedad, que la persona sea capaz de identificar cuándo realmente está saciado, cuándo no, y sobre todo trabajar en la no restricción de los alimentos. Y aunque me encantaría hablar extensamente de todas estas herramientas y muchas más que existen, quisiera profundizar en 2 de ellas, que son los tipos de hambre y la no restricción. En cuanto a los tipos de hambre, las personas que sean atracones de vez en cuando, tienen una conducta un poco desordenada de ingestas, ¿no? O las que padecen trastornos de conducta alimentaria, saben que el hambre es una experiencia compleja, que va más allá de comer por una necesidad meramente física. En estos casos, distinguir entre los distintos tipos de hambre que se pueden tener puede suponer el inicio del manejo de este problema. Recurrir solo a dietas para adelgazar sin tener en cuenta estos otros aspectos psicológicos y emocionales puede llevar a la cronificación del problema con la alimentación. Con lo cual, es muy importante trabajar esto con los pacientes en consulta. ¿Qué sería el hambre física? El hambre física nos avisa de una necesidad real del cuerpo. Es una necesidad que aparece gradualmente y normalmente horas después de la última comida, cuando ha acabado una digestión. Desaparece cuando estamos llenos y cuando se come por hambre física, la consecuencia habitual pues, es sentirse satisfecho. Existen algunos aspectos que pueden ayudarnos a detectar si tenemos hambre física, como los ruidos en el estómago, la sensación de tener el estómago vacío o tener náuseas, sentirnos irritables, fatigados o incluso con problemas de concentración, ¿vale? Esto también puede ser causa de tener hambre física.
Por otra parte, tenemos el hambre emocional, que es aquella que canaliza las emociones a través de la comida. El acto de comer y sobre todo el de salivar y tragar activa una rama de nuestro sistema nervioso autónomo denominado rama simpática, ¿no? Que me imagino que aquí muchos compañeros conocen. Cuando este sistema se activa, experimentamos a corto plazo una sensación de calma, una reducción de la ansiedad, de los nervios. Entonces, de este modo hay personas que no encuentran modos de gestionar emociones incómodas como la tristeza, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, el estrés, y han encontrado en la comida un modo de afrontar estas situaciones, un poco casi como el que fuma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué caracterizaría este tipo de hambre? El alivio se produce de una forma muy temporal y el malestar emocional se incrementa después de la ingesta. Aparece de manera repentina y puede darse aunque acabemos de comer. De hecho, se puede sentir aunque estemos incluso llenos. Cuando se come por hambre emocional, puede ocurrir que en lugar de quedarnos satisfechos, nos sintamos culpables o avergonzados. En alguno de los trastornos de conducta alimentaria, de hecho, como el trastorno por atracón o la bulimia, este tipo de hambre puede llegar a gobernar las ingestas, ¿no? Apoderarse de ellas. Tenemos también el hambre sensorial. El hambre sensorial es aquella que estimula nuestros sentidos a través del olfato, de la vista, el tacto, el gusto, incluso el sonido. Por ejemplo, cuando rompemos una tableta de chocolate con las manos al morderla, las combinaciones de los menús de comida rápida que son muy coloridas también, el aroma de una masa que acabamos de hornear. Todo esto puede llevarnos a comer sin necesidad de tener realmente hambre física. Se identifica porque es un hambre que aparece justo cuando se nos presenta el estímulo sensorial. Cuando vemos, olemos, tocamos comida, podemos sentirla cuando estamos llenos. Por ejemplo, después de una comida copiosa en un restaurante, muchas veces pues terminamos muy llenos, ¿no? Supongo que esto es algo que nos ha pasado a todos. Terminamos llenos, pero miramos en la mesa de al lado y alguien se ha pedido un postre, que quizá de otro modo no nos hubiésemos pedido, pero lo vemos, nos resulta apetecible y aunque estamos llenos, pues pedimos también una porción. Eso, por ejemplo, sería hambre sensorial. Y el hambre mental. El hambre mental hace referencia a los pensamientos que tenemos sobre la comida. Cuando, por ejemplo, nos sorprendemos pensando o diciendo, debería, no debería comer esto, voy a comer ahora mucho porque luego por la noche no me va a dar tiempo a comer, eh, o me merezco comerme esto ahora porque me lo he ganado. Todos esos pensamientos es hambre mental. No es una hambre conectada con nuestras necesidades físicas, sino con lo que nuestra cabeza nos dice en relación a la comida o a las ingestas. Entonces, el hecho de que nuestros pacientes sepan identificar qué tipo de hambre sienten y por qué, y sobre todo que son normales y que todos las sentimos, puede suponer el inicio de su reconciliación con la comida. Tengo otro poquito de agua porque me estoy quedando. ¿Qué más? Las no restricciones, ¿no? Otra de las herramientas a las que quería hacer referencia. Generalmente, cuando una persona con obesidad llega a nuestra consulta, lo más probable es que lleve meses o incluso años con un historial largo de restricciones, generalmente debidas a, por ejemplo, muchas dietas previas de carácter restrictivo, la dieta de la manzana, la dieta que me ha dicho la vecina, la que la propia persona se ha impuesto eliminando ciertos alimentos que he escuchado, que le han dicho que son malos, que engordan mucho, etcétera, ¿no? O incluso dietas prescritas por endocrinos, por dietistas, nutricionistas, otros profesionales de la salud, que muchas veces son dietas que están obsoletas o que son inadecuadas, ¿no? Eso sería otro tema interesante a debatir, pero también mucho trabajo hay por hacer. Otra de los aspectos, ¿no?, que puede llevar a la persona a restringir en exceso es ese sentimiento de culpabilidad que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, el cual les impide en ocasiones consumir alimentos menos saludables. Este sentimiento no se produce solo después de tener atracones o ingestas desordenadas, sino también simplemente cuando disfrutan de una comida normal, como lo podría hacer otra persona que se encuentra en normopeso, ¿no? Para que la relación con la comida llegue a buen puerto, es crucial trabajar para intentar eliminar este sentimiento de culpabilidad. Por ejemplo, en un estudio realizado en 2017 por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, junto con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, se concluyó que el 80% de las personas obesas
se sienten culpables o responsables de su condición. ¿Vale? Es otro porcentaje, pues nuevamente, muy importante. En resumen, un alto porcentaje de los pacientes con obesidad presentan momentos de restricción o tienen alimentos no permitidos. ¿Y esto en qué se traduce? Lo he explicado un poquito de manera breve mi compañera anteriormente, pero bueno, quiero andar un poquillo en ello a través de esta diapositiva. Lo que va a provocar esta restricción es generarnos un círculo vicioso, el cual empieza efectivamente aplicando una dieta restrictiva, ¿vale? Lo cual hará que nuestro cuerpo responda. ¿Cómo responde? Disminuye el gasto calórico porque entramos en modo ahorro, aumenta la grelina, lo cual se traduce en más hambre, disminuye la leptina, se traduce en menos saciedad, aumenta los depósitos de grasa y se produce una desconexión de esas señales de hambre y saciedad, ¿vale? No, la persona no es capaz de identificar de manera adecuada cuando hay hambre y cuando hay saciedad, hay una desconexión. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo responde, rompemos la restricción y ahí en ese momento se dan atracones. Me doy un atracón, pero evito comidas sociales para que no me vean comer, pero luego como a escondidas y tiro los envoltorios, los escondo en la ropa, en cajones. Esto aumenta de nuevo estrés, ansiedad. Cuando rompemos la restricción, ¿qué pasa? Que nuestro paciente recupera peso de nuevo. El control y pensamientos sobre la comida se mantienen y al recuperar el peso, ¿qué pasa? Pues de nuevo ese sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, ¿qué hace? Que disminuya la autoestima, de nuevo aumente todavía más la ansiedad y se produzca un mayor rechazo al propio físico. Otra vez. Me siento mal, lo he hecho mal, soy culpable, disminuye mi autoestima, no me gusta mi físico. De nuevo, dieta restrictiva. Y así se va sucediendo este círculo. Todo esto pues debido a restricciones y a otros muchos factores que también habría que tener en cuenta. Pero un poco el círculo es este. Por todo esto es tan importante trabajar en no restringir alimentos. Hay que trabajar las frecuencias, las proporciones, para eso tenemos la educación nutricional, ¿no? Entonces, en resumen y para concluir, sabemos mucho más que hace 40 años. No podemos seguir aplicando la metodología de mando una dieta restrictiva y fuera. Recomiendo hacer ejercicio, una buena hidratación y aquí mi trabajo está hecho, ¿no? Ser nutricionista a estas alturas debería ser mucho más que dar un menú. El contexto psicológico y social del paciente es crucial y conocerlo es indispensable para poder trabajar con ellos de manera saludable. Hemos de adaptarnos a todo este contexto. Personalizar el trato hacia ellos es mucho más que tener en cuenta unas particularidades físicas, es mucho más que ver cierto perímetro, pesarle, ver que tiene IMC tal, que si los pliegues, cuál, es mucho más que solo eso, ¿no? No es solo algo cuantitativo, sino también cualitativo. Debemos trabajar en lograr una alimentación que sea no solo saludable a nivel fisiológico, sino también sostenible a nivel mental, que es algo que parece que se nos olvida. Es verdad que cada día más esto se trabaja, afortunadamente, pero todavía hay camino por hacer. Y es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud seguir formándonos y aprendiendo sobre cómo mejorar la salud de nuestros pacientes. Eso sería un poquito la reflexión que quería traer. Os dejo por aquí mi correo electrónico, mi Instagram, por si alguien os tuviese alguna duda o quisiese charlar sobre el tema. Y nada, pues agradecer también por la invitación al congreso. Tengo muchas ganas de ver qué más han traído mis compañeros y aprender yo también. Y nada, pues espero que os haya gustado. Vale, perfecto. Muchas gracias a ti. O sea, de nuestra parte, muchas gracias por participar y presentar. Ahora vamos a dar paso a doña Paula Florencia Dato, desde Buenos Aires, Argentina, encargada de dirección y atención en el Centro de Nutrición Interdisciplinario, y su presentación titulada Hambre, placer y comer emocional. Así que, Paula, cuando tú quieras. Hola, ¿cómo están a todos? Acá quiero que me confirmen si se ve mi pantalla, así yo me quedo tranquila. ¿Se ve? Se ve. ¿Sí?
Creo que sí, ¿no? Sí, perfecto. Ah, perfecto, porque ya ahí no los veo más. Bueno, ¿cómo están? Me presento un poco, yo soy Paula Dato, voy a estar hablando con ustedes sobre el hambre, el placer y el comer emocional. Em, Me vino bien todo lo que contó mi colega Esther desde allá, porque vamos a seguir profundizando con respecto a eso. Ay, tengo un ruido de fondo, pero no soy yo, no. Bueno, me presento un poco para que me conozcan. Soy licenciada en nutrición, soy docente universitaria, actualmente estoy dando la materia Psicología de la Salud. Soy investigadora del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Estoy en el grupo de estudio justamente de obesidad. Dirijo un centro de nutrición, que somos un grupo de nutricionistas y psicólogas que trabajamos de manera interdisciplinaria, grupal e individual. Estudio psicología. Soy instructora de gimnasia, di casi 10 años clase de gimnasia, ahora ya no, ya me dedico solo a la nutrición. Soy chef, antropometrista e hice muchos posgrados, pero lo que más me especializo es en obesidad y específicamente en lo que es la psiconutrición. Y dentro de este área tan hermoso de la psiconutrición, nos encontramos con este tema, con el hambre, con el placer y con el comer emocional. Vamos a arrancar porque yo quiero ir bien con los tiempos, porque somos muchos los que tenemos que disertar. Bueno, a mí me encanta empezar esta charla preguntándoles por qué comemos. Un poco nos adelantó nuestra colega Esther, me encantaría leerlos en el chat, a mí no me aparece porque yo veo solo la presentación, pero si quieren pongan, ¿qué les parece? ¿Por qué comen ustedes? Por lo general, el que más aparece es el hambre, pero el que le sigue es ansiedad. Por eso me llamaba la atención este dato que sumaba Esther de que el 70% de las personas con obesidad tienen ansiedad, ese dato que tienen ustedes allá, que acá se replica. Comemos por hambre, por aburrimiento, por ansiedad, por angustia. Y es un poco lo que vamos a charlar hoy. Esto es el resumen de todo lo que vamos a charlar hoy. Pero yo lo que quiero que se lleven son herramientas prácticas para el consultorio, para ustedes como licenciados en nutrición, o sea, hay psicólogos y médicos también. ¿Qué podemos hacer como nosotros como nutricionistas cuando el paciente me viene con este tipo de problemáticas tan frecuentes en el consultorio? Entonces, ¿por qué comemos? Por un montón de cosas. Por un lado, no sé si se ve mi cursor, pero podemos comer por hambre. Por ejemplo, salté un almuerzo y probablemente cuando llegue a mi casa sin haber almorzado, voy a tener más ganas de comer. Pero ¿qué pasa si salté el almuerzo, pero no voy a mi casa? Me voy a un cumpleaños lleno de cosas ricas. Bueno, ahí voy a tener un escenario distinto, porque se me va a juntar el hambre físico con las ganas de comer por placer o el comer hedónico. Y ya es un poquito más difícil de controlar. Ahora, ¿qué pasa? Sí, me salté el almuerzo, llegó un cumpleaños lleno de cosas ricas y encima tuve un día medio difícil y estoy con un día medio angustiado, medio estresado, con mayor ansiedad. Bueno, también se puede dar que se juntan las tres cosas. Puedo llegar con hambre, más ganas de comer por placer, más comer emocional. Todavía mucho más difícil de afrontar en el paciente. El paciente lo expresa con esta angustia de la falta de control. Y además, para hacerlo un poquito más complejo, tenemos un contexto sociocultural que nos rodea y que no podemos escapar. Por ejemplo, ahora se nos vienen épocas de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo, en donde estamos expuestos a mucha publicidad, mucha cuestión de comida. Acá en Argentina es típico el pan dulce, el vitel toné, ustedes tendrán también sus comidas típicas allá. Y entonces, bueno, tengo un contexto que me incentiva también a comer más. Ver comida da más ganas de comer por lo general. Entonces, esto es un área muy complejo, pero para abordarlo lo vamos a empezar a separar, que así lo vamos a poder ayudar más fácil al paciente. Bueno, acá yo las bibliografías se las fui poniendo todo abajo. Entonces, arranquemos por el contexto. Este contexto sociocultural que nos rodea. Hay un factor que llamamos efecto camaleón, que significa que tendemos a hacer lo que hace el otro, lo que hace la manada. Esto durante muchísimo tiempo nos sirvió, porque nos permitía sobrevivir. Imagínense, hace 3000 años tendríamos que hacer todo más o menos lo mismo para mantenernos en manada, digamos. Pero hoy en día lo seguimos replicando. No sé si les pasó alguna vez estar comiendo, no sé, una picada y seguir comiendo sin hambre real, solo como porque el otro sigue comiendo. ¿Y por qué? También está el factor conveniencia. Tendemos a elegir lo que menor esfuerzo mental y físico nos implique. ¿Quién no llegó cansado de trabajar y pidió por alguna aplicación alguna comida? O eligió de punta de góndola en un supermercado algún alimento solo porque lo tenía cerca. Hay un tema importante también que es la variedad. A más variedad, más consumo.
Que esto tiene sentido a nivel también supervivencia en su origen, porque no hay un solo alimento que nos pueda dar todos los nutrientes que necesitamos para sobrevivir. No podemos vivir solo de huevo o solo de manzana o solo de carne. Para tener todos los nutrientes que necesitamos para estar sanos, necesitamos múltiples alimentos. Entonces, hace muchos miles de años, esto nos ayudaba a mantenernos sanos. El tema es que hoy ya la variedad es distinta y este factor lo seguimos teniendo. En muchos eventos hay mucha cantidad de alimento y me cuesta decidir. Hay estudios que muestran que si hay más variedad, voy a tener más consumo. La porción, somos seres humanos completadores. Tendemos a terminar una unidad, un paquete. ¿A quién no le quedó una papa frita en el paquete y se la terminó comiendo solo porque quedaba una? ¿A quién no le pasó eso alguna vez? Bueno, esto tiene que ver porque antes no existían las heladeras, obviamente, entonces cuando conseguíamos alimento, comíamos. No íbamos a dejar un pedacito por las dudas para otro día. Por eso también tenemos una señal de saciedad tan retardada. Factores religiosos también influyen en ciertas épocas del año, forman parte del contexto. Y las rutinas familiares, cada uno tendrá su rutina. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos la rutina, casi todos, que los domingos se come asado. Y el asado se come muy tarde, tipo 3 de la tarde empezamos a almorzar. Y la comida termina tarde. Entonces muchas veces se come en exceso y después ya no tienen ganas ni de cenar. Y bueno, todas estas rutinas, que cada familia tendrá la suya, también influyen en las decisiones alimentarias. Pero bueno, vamos a empezar por el hambre, que un poco Esther lo nombró, esta sensación corporal asociada al déficit de nutrientes, como el auto que se está quedando sin combustible y tengo que cargar. Nuestro cuerpo también recarga energía. ¿Cómo me doy cuenta que es hambre físico? Y esto se los dejo tal cual como se lo pueden explicar al paciente. El hambre físico no es selectiva. Si yo tengo ganas de un chocolate con almendras muy puntual, ya sabes que no es hambre físico real. Es otra cosa que ahora vamos a ver qué es. Bien decía Esther que puede dar síntomas, dolor de cabeza, cansancio, mal humor puede dar también el hambre físico, ¿eh? Y el origen principal es la grelina. No los quiero aburrir mucho con todo lo que es hormonal, porque acá son todos profesionales, pero tenemos dos hormonas fundamentales. La grelina, segregada por el estómago, provocando ese hambre intenso y favoreciendo también el depósito de grasas. Y la leptina, muy famosa también, segregada por el tejido adiposo, que es la encargada de decirnos, ya hay suficiente reserva de grasa, no hace falta que sigas acumulando. Miren qué importante que es la leptina. Por lo tanto, me avisa, ya hay suficiente reserva de grasa, favorece a la saciedad, disminuye el hambre, favorece al gasto. Ahora, ustedes van a estar pensando del otro lado, ¿qué pasa en obesidad? ¿Qué pasa con la leptina? Que no la veo, que no la escucho, que no me doy cuenta que está ahí. Bueno, en obesidad muchas veces lo que se produce es una resistencia a la leptina. La leptina está, pero no me doy cuenta que está ahí. Entonces, no tengo esa barrera. Acá les puse un estudio cortito del aumento de sobrepeso en seres humanos con deficiencia congénita de leptina. Fíjense cómo se dispara el peso corporal. Bien cortito. Bueno, tomo dos cositas de lo que dijo Esther y sumo algunos estudios. Las dietas restrictivas descienden los niveles de leptina y aumentan la grelina, o sea que a largo plazo nos complican, porque una de las cosas más difíciles para el paciente no es bajar, sino mantenerse. También se observó que luego de una ingesta muy baja en calorías, las personas tienden a sobrecompensar la energía perdida o las calorías gastadas y aumentar de peso. Y después está el famoso experimento Minnesota del 44 al 46, que estudió los efectos de la seminanición en el ser humano con unas consecuencias tremendas para la salud física y mental, como anemia, apatía, debilidad, irritabilidad, disminución del gasto calórico, en este famoso modo ahorro que se pone el cuerpo luego de la inanición. Así que cosas a tener en cuenta y que me pone muy feliz que colegas desde allá también estén trabajando desde este punto de vista. Así que me encanta. Bueno, ya hablamos del hambre. Vamos al placer. Creo que no podemos negar que todos comemos por placer. ¿Y está mal comer por placer? Nada, para nada. Forma parte del ser humano. ¿Por qué comemos por placer? No sé si alguna vez se lo preguntaron. Pero si no comemos, nos extinguimos, básicamente. Es fundamental para la vida. Ustedes imagínense un ser humano hace miles de años, acostado tranquilo abajo de un árbol, muy relajado, y tiene que arriesgar su vida para cazar un animal o arriesgar su vida para treparse un árbol y conseguir una fruta.
Imagínense que vos sos ese ser humano antiguo y que comés la fruta que tanto esfuerzo te costó y decís, ay, ¿sabes qué no me gusta? No me generó placer. Entonces, ¿cómo voy a volver a hacer un esfuerzo tan grande en la búsqueda de alimentos? El cuerpo tuvo que haber creado algún sistema de recompensa para que la búsqueda tenga algún sentido. Y ahí aparece este gran sistema de recompensa. El tema es que hoy en día ya no está tan ligada a la supervivencia al alimento y el alimento sigue siendo protagonista en nuestras vidas. Dos factores fundamentales. Y ahora hablamos un poquito más de lo fisiológico. Estoy bien de tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. Dos factores importantes. El liking, lo placentero que me imagino que va a ser ese alimento. A mí me gusta el chocolate. Entonces, pienso en un chocolate y digo, sí, la verdad que me da placer. Y después está el wanting, que es lo que estoy dispuesta a hacer para conseguir ese alimento. Porque, por ejemplo, acá en Argentina ahora son las 12:55 del mediodía. Por ahí paso por un kiosco y me compro un chocolate. Pero si son las 4 de la madrugada, y ahí, por más de que tenga el liking muy alto, mi wanting está bajísimo. Entonces no creo que lo vaya a conseguir. Dos factores a tener en cuenta y también se lo pueden explicar al paciente. No podemos hablar del placer sin hablar de la dopamina. Neurotransmisor por excelencia y protagonista de ese sistema de recompensa. Acá tenemos varias cosas. Los sentidos perciben un alimento, pero a esto se le suman las experiencias de cada uno. ¿Por qué a mí me gusta el chocolate y a vos no? Y porque tendremos distintos factores que están involucrados en esa decisión de conducta alimentaria. Bueno, quiero ir rapidito porque me quiero ir a comer emocional sin irme de tiempo. Bueno, un poquito más de dopamina. Se produce en dos zonas del cerebro, la sustancia negra y el área tegmental ventral. Está relacionado con los sentimientos gratificantes, ya lo hablamos. Y la comida puede convertirse en una recompensa por acción de este neurotransmisor tan importante. Importantísimo para obesidad. Importantísimo. Hay personas que perciben menores niveles de placer y necesito más cantidad de comida para llegar a ese grado de placer. Por ejemplo, yo hoy con un alfajor me genera determinado grado de placer y me quedo conforme. Pero por determinadas razones que pueden ser genéticas o puede ser por un consumo excesivo de alimento durante un tiempo determinado, a veces pasa que esto se desregula y para el mismo grado de placer ya no voy a necesitar un alfajor, voy a necesitar dos. Esto tiene que ver con una reducción del número de receptores de dopamina. Ahí les dejé los estudios, lo pueden ver. Pero muy importante para entender al paciente de otra manera, y acá siempre tienen que pensar al paciente como algo integral, como la parte psicológica muy importante y la parte fisiopatológica muy importante. ¿Cuál es el problema del placer cuando se transforma en un exceso? Ese es el problema. Porque comer por placer está bien. El tema es cuando me genera un malestar, me genera un aumento de peso, una patología como la obesidad, culpa, un montón de cosas. Por lo general, la prohibición aumenta el deseo, lo mismo que decía mi colega. Entonces, precaución con las dietas restrictivas, porque genera más posibilidades de descontrol o de excesos. Y también algo muy importante por el que les quiero dejar herramientas prácticas para el paciente, es si ven que realmente es comer por placer lo que tiene el paciente en un exceso, y que ven que no es emocional, que es puramente placer, que a veces pasa. Está bueno ahondar si el paciente tiene alguna actividad que le genere placer más allá de la comida en su vida cotidiana. Pregúntenselo así. Muchas veces el paciente se queda mudo, callado, sin saber qué decir. La verdad, y te dicen, la verdad que no, trabajo, me voy a mi casa, hago las tareas de mi casa, me voy a trabajar de nuevo. Entonces, distinguir entre el placer alimentario y no alimentario nos ayuda a buscar otras maneras de liberación de dopamina que no necesariamente tengan que pasar por la comida. Porque muchas cosas nos liberan dopamina, no solo la comida, todas las cosas que nos den gratificación. El tema es que estoy acostumbrado a un pico de dopamina muy alto que es difícil de sostener y que es poco saludable. Uno está bueno acostumbrarse a picos más moderados de dopamina, que eso también ayuda a que no se desregularice tanto esta bajada de receptores que después me genera complicación para la elección de alimentos. Vamos con comer emocional. La estrella, la más difícil de trabajar por lo general para los nutricionistas. Comer en respuesta a una emoción o a un disparador. Se los voy a explicar bien fácil. Me siento mal. Estoy o aburrido o cansado, triste, angustiado, estresado, ansioso, todas juntas. Y me quiero sentir mejor. ¿Y qué dijimos? La comida da placer. Y encima la tengo al alcance de la mano, porque yo estoy estresado en el trabajo y agarro un chocolate y me siento mejor. O en mi casa lo mismo. ¿Cuál es el problema acá?
que el placer dura lo que dura el alimento en la boca. Yo una vez que trague, no tengo más receptores del sabor en el estómago, en el intestino. Entonces dura muy poquita esa gratificación. Y después que aparece dos cosas. La culpa en la mayoría de los casos y además que mi problema inicial sigue estando, porque yo sigo estresado, aburrido, cansado, más la culpa de lo que comí. O sea que se genera un problema un poquito más complejo. Acá está el círculo, eh, estímulo, me siento mal, como emocionalmente me siento mejor, pero después me siento igual o peor. Y suele ser un comer mucho más rápido, impulsivo. Estímulo-respuesta. Tengo ganas de comer y como, no lo pienso. Y como el placer dura tan poquito, vuelvo a comer, porque necesito volver a sentir esa sensación. Entonces ahí es donde también viene el exceso, no hay punto de corte. Acá hay algo que me gustó mucho, que conecta con todo lo que estamos hablando, que las enfermedades asociadas con la alimentación han sido estudiadas de aspectos nutricionales en los últimos 30, 40, 50 años, pero nunca se tomó en cuenta que las personas comen por razones emocionales y que esto puede generar sobrepeso u obesidad. Está bueno que se empiece a hablar de esto y agradezco que en los congresos se empiece a hablar de esto y que den estos espacios. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente que llegó ansioso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo le tenemos que decir. Bueno, vamos a aprender estrategias a corto, mediano y largo plazo. Así vemos cómo lo podemos trabajar. Algo muy importante. Si el paciente viene con un comer emocional muy fuerte, necesita tratamiento interdisciplinario. No lo puedes trabajar solo o sola como nutricionista, desde ya. Porque, primero, que sería intrusismo profesional para parte de la psicología, y segundo, que el paciente no lo vas a poder ayudar, no tenés las herramientas, se la tiene que dar un psicólogo. Entonces, si el problema es complejo, una cosa es como porque estoy aburrido y otra cosa es como porque estoy angustiado, porque estoy atrasando un duelo. Entonces, tengan ese límite siempre en cuenta, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ay, no, se me fue. Ahí. ¿Qué es lo que pasa en el comer emocional? Tengo hambre, busco comida. Estoy estresado, me siento mal, busco comida. Estoy aburrida, abro la heladera. Estoy cansada, busco comida. Termino la comida. ¿Qué gestión no alimentaria deberíamos hacer a largo plazo? Está la medida a largo plazo. Parece muy fácil, pero les aseguro que no lo es. Primero, identificar qué me pasa y después buscarle la respuesta adecuada. Por ejemplo, si yo tengo un grado de estrés enorme y descubro que estoy comiendo por estrés, buscar actividades que me relajen. Si estoy aburrida, tengo que buscar cosas que me entretengan. Y si estoy cansada, descansar. Ayer justo me pasó con una paciente. Comer emocional por cansancio, tiene 2 nenes chiquitos, se despiertan de noche. Esa paciente necesita descansar, necesita tener tiempo para ella. También la derive a tratamiento psicológico porque estaba muy estresada, muy angustiada, pero ya identificar lo que le pasa al paciente le da mucha tranquilidad. Entonces, el paso a paso. Para cambiar el comer emocional, lo que necesitamos hacer sí o sí es desactivar el piloto automático y comer consciente, desde técnicas de mindful eating, de conciencia plena. Para primero identificar, ¿estoy comiendo por hambre, por placer o por emociones? O se me están mezclando varias. Por otro lado, identificar disparadores. Los psicólogos trabajan con una rueda de emociones que es hermosa porque tiene todas las distintas emociones, porque el paciente a veces refiere todo como ansiedad y a veces no es todo ansiedad. A veces es cansancio, angustia. ¿Qué es lo que me pasa? Una vez que tengo identificado el disparador, te permite trabajar en tratamiento interdisciplinario, más a largo plazo eso. Pero ¿qué hago mientras tanto? Porque vos vas a estar pensando, bueno, buenísimo. Le sugiero tratamiento interdisciplinario para trabajar la angustia o trabajamos cómo podemos descansar mejor. ¿Y qué hago mientras tanto? Porque eso es a largo plazo. Bueno, existe algo que se llaman puntos de pausa. Tienen distintos nombres a lo largo del mundo. A mí me gusta punto de pausa. Son distractores para cortar el estímulo-respuesta. El tengo ganas de comer como. ¿Vieron que se produce muy rápido? Está comprobado que si actúo sobre ese estímulo-respuesta, baja mucho las ganas de comer. Puede ser cualquier cosa que saque el foco de la comida y lo pongo en otro lado para enfriar la decisión del acto de comer. Ojo que no puede ser comida, porque si yo le digo al paciente, estás ansioso, no se sientan mal porque por ahí alguno lo hizo y bueno, cada uno tendrá sus métodos, pero ¿por qué a mí no me gusta esa manera? Si le digo al paciente, estás ansioso, en vez de comerte un chocolate, come gelatina, el paciente sigue relacionando la emoción con un alimento. Sigo gestionando emociones a través de la comida.
lo vas a ayudar a corto plazo porque no va a aumentar la gelatina 0 calorías, pero a mediano o largo plazo es probable que ese paciente en ese mantenimiento tan difícil no aprendió a gestionar emociones sin comida y de la gelatina volvamos al chocolate. Entonces, punto de pausa. Las personas, llamar a alguien, no para decirle, hola María, ¿cómo estás? Me estoy por comer un chocolate. No, para distraerme. Hola, ¿cómo estás? Y te pones a hablar de la vida, de esto, del otro, y ya te distraes. Pusiste el foco en otro lado. O por WhatsApp. Yo tenía una paciente que de punto de pausa le mandaba WhatsApp a todos los grupos de WhatsApp. Y le servía. Siempre alguien te contesta. Bueno, punto de pausa físicos. Me lavo los dientes. Funciona mucho. Los pacientes lo usan mucho. O enjuague bucal. Crema de manos. Técnicas de tapping. Algo físico que me genere punto de corte. Hay gente que medita, que respira con la respiración diafragmática, que es muy útil. Hay gente que sale a caminar, hay gente que sale a correr. Distracción que no pase por la comida mientras trabajo el problema emocional de fondo. Acuérdense que esto es como una curita mientras estoy intentando solucionar el problema de fondo, pero sin que le juegue en contra y ponerle otro alimento que después me juegue en contra a largo plazo. Entonces, resumiendo y terminando, creo que estoy bien de tiempo. Miren este dato. Tomamos más de 100 decisiones relacionadas con comida consciente o inconscientemente por día. Es un montón. Entonces, el primer paso es el comer consciente. Hay técnicas de mindfulness enfocadas a la comida, el mindful eating, que se usa muchísimo. Los incentivo a que hagan algún curso de esto porque es hermoso poder trabajar de la nutrición desde este lado, nos ayuda un montón. Y como conclusiones y desafíos, primero, el abordaje integral del paciente. Me sumo a lo de mis colegas Elisa y Esther. El abordaje integral es fundamental. Individualización de los tratamientos, fundamental también. Vos vas a tener 2 pacientes que comen por ansiedad y te aseguro que con los 2 vas a encontrar estrategias distintas. No lo vas a trabajar igual. Escucha activa, activa. Le presto atención al paciente, escucho lo que está diciendo. Me banco un silencio incómodo para ver si el paciente dice algo más. Hago preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Y fundamental, por último, el trabajo en equipo, paciente profesional o paciente equipo interdisciplinario. Nosotros somos expertos en nutrición, pero el paciente es experto en sí mismo. Él sabe su historia de vida como nadie, sabe escuchar sus emociones como nadie. Nosotros sabremos mucho de nutrición, pero necesitamos ese trabajo en conjunto para que realmente funcione y podamos luchar contra la pandemia de la obesidad y con una enfermedad tan compleja y multifactorial. Así que bueno, como conclusión, no te comas lo que sentís. Los incito a que escuchen esas emociones, esos pensamientos. Y les dejo acá mi email, mi Instagram, mi contacto para lo que quieran. Espero que me manden dudas, que charlemos. Me encanta que podamos trabajar en equipo España-Argentina. Así que bueno, le agradezco la organización a Sanume, la convocatoria. Gracias por invitarme y espero que les haya gustado. Ahora me sumo a seguir escuchando a los colegas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Para Paula. compartir. Nos ha encantado tu presentación. Y bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a dar paso a don Daniel Basile Popescu, farmacéutico y nutricionista y especializado en nutrición deportiva y entrenamiento funcional de alto rendimiento, y su presentación titulada Abordaje de la obesidad mediante dietas ketogénicas. Diferencias entre hombres y mujeres. Cuando quieras, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Lo primero, Sí, antes de empezar. Genial. perfecto. Voy a compartir ya la presentación. A ver. Perfecto. Aquí la tenemos. Bueno, Vale, en primer lugar, todo perfecto. Genial, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación al Congreso. La verdad es que está avanzando genial. O sea, me ha gustado muchísimo la intervención de mis compañeras Elisa, Esther y Paula. También pedir disculpas porque tengo la garganta fatal. Intentaré hablar lo más despacio posible para que se me entienda muy bien. Y bueno, mi presentación es sobre el abordaje de la obesidad mediante las dietas cetogénicas y sobre todo me voy a centrar en las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres a la hora de abordar esa obesidad mediante este tipo de dietas. Intentaré ser muy breve, básicamente porque sí que es verdad que se ha comentado todo lo relacionado con
la fisiopatología de la obesidad, así como con su epidemiología, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Y tampoco me detendré muchísimo hablando de la fisiopatología de la misma, sino que intentaré directamente centrarme en los aspectos más específicos relacionados con las dietas keto. A ver, vale. En primer lugar, bueno, la pregunta que nos hemos hecho todos, un segundito, a ver que sea bien. La pregunta que nos hemos hecho todos desde el principio de esta presentación, ¿no? ¿La obesidad es un problema de salud pública? Pues efectivamente, tal y como han comentado mis compañeras, se trata de un problema de salud pública porque la obesidad como tal no se centra solamente en un incremento de la masa grasa del tejido adiposo a nivel corporal, sino que va mucho más allá. ¿Vale? Los efectos de la obesidad al final dan lugar y están relacionados con las enfermedades cardiovasculares, otro tipo de problemas metabólicos, así como problemas relacionados, por ejemplo, con la masa ósea. ¿Vale? La Organización Mundial de la Salud nos refleja que alrededor del 30% de los adultos a nivel mundial presentan obesidad, es decir, tal y como ha comentado mi compañera Elisa, todos aquellos que tienen un IMC, un índice de masa corporal superior a 30, ¿vale? Y un 39% de la población mundial también tiene algún grado de sobrepeso. Es decir, todo aquello que se encontraría dentro de los valores de índice de masa corporal entre 25 y hasta llegar a 30, que ya a partir de ahí se consideraría obesidad. ¿Vale? Luego también habría que destacar, y ya os digo, voy a ser muy breve en este sentido, el dimorfismo sexual que hay con respecto a la obesidad. Es decir, todo lo que es la obesidad androide y la obesidad ginoide. ¿Vale? La obesidad androide se caracteriza por la distribución de esa masa grasa, sobre todo a nivel abdominal, mientras que la obesidad ginoide se caracteriza por la distribución de la masa grasa, sobre todo a nivel más periférico. Vale, todo lo que os acabo de comentar, es decir, en las mujeres habría una distribución sobre todo más a nivel gluteofemoral, mientras que en los hombres la obesidad es de tipo visceral, que a su vez está más relacionada con esas enfermedades, con esa incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por tanto, podríamos decir que la composición corporal de los hombres y las mujeres con sobrepeso y obesidad es diferente, a pesar de que a lo mejor los valores, por ejemplo, de IMC puedan llegar a ser parecidos. También nos encontramos con un perfil hormonal distinto en hombres y mujeres, por tanto, estaría justificada la intervención de una manera diferente para el tratamiento de la propia obesidad, así como bueno, el estado glutometabólico y la respuesta inflamatoria. ¿Vale? Bien. Vale, empezando con los estudios y la información, así como la evidencia científica de la que disponemos sobre las dietas cetogénicas, lo primero que nos tendríamos que preguntar es si es una cuestión de modas o realmente hay la suficiente evidencia detrás para poder intervenir con este tipo de dietas para el abordaje de la obesidad, ¿vale? Independientemente de si es en hombres o en mujeres. En primer lugar, me gustaría destacar 4 tipos principales de dietas cetogénicas, que serían estas de aquí. Sí que es verdad que en función de la proporción de macronutrientes podría haber diferentes subtipos, pero de manera general nos podremos encontrar con estos 4 tipos principales. La dieta cetogénica clásica, que se caracteriza por una alta proporción de lípidos, hasta llegar al 90% aproximadamente, un 6% de proteínas y un 4% de glúcidos, es decir, se reducen al mínimo. Bien. Luego nos encontramos con la dieta Atkins, en la cual el porcentaje de lípidos sería considerablemente inferior con respecto a la dieta cetogénica clásica y en la cual nos encontramos con un 65% de consumo de lípidos y un 30% de proteínas y luego un 5% restante de glúcidos. Luego nos encontramos en tercer lugar con la dieta cetogénica muy baja en calorías, que en este caso
se produce una restricción calórica importante, una restricción energética importante y la distribución de los macros dentro de lo que es esa restricción energética, pues nos encontramos con un 44% de lípidos, un 43% de proteínas y alrededor de un 13% de glúcidos, aunque en general siempre nos vamos a encontrar por debajo de este valor. Y luego, por último, nos encontramos con la dieta cetogénica mediterránea. Y realmente se ha clasificado dentro, o sea, se le ha asignado este nombre básicamente porque se opta por alimentos propios de la dieta mediterránea, donde nos encontramos, por ejemplo, las carnes magras, los pescados, fuente directa de lípidos, que sería el aceite de oliva virgen extra, y luego también la incorporación de verduras, sobre todo de hoja verde. Sin embargo, obviamente se excluirían todos aquellos alimentos que de por sí son ricos en carbohidratos, sobre todo para ajustarse a ese pequeño porcentaje de este macronutriente en lo que es la dieta. Y podríamos determinar ciertas proporciones de estos macronutrientes, más o menos aproximada, en un 50% que serían los lípidos, un 35% que serían las proteínas y alrededor de un 15% o menos de carbohidratos. Vale, en este caso, nada, también voy a hablar brevemente sobre las características más fisiopatológicas en cuanto a marcadores de la obesidad y cómo se modifican cuando estamos ante un paciente que se le ha abordado con una dieta cetogénica. Y en este caso, lo que vemos, bueno, partiendo de esa reducción de este macronutriente, es decir, de la ingesta de carbohidratos dentro de la dieta, pues lo que se observa claramente es una reducción en la producción de insulina, como no podría ser menos, bastante, porque está involucrada en ese metabolismo de los carbohidratos, así como una disminución en la resistencia a la leptina, que como bien han comentado mis compañeras anteriormente, la obesidad se caracteriza justo por eso, porque se produce una pérdida de sensibilidad a la leptina, es decir, un aumento de su resistencia. Entonces, lo que se ha observado en estos casos de manera general en los estudios que se han realizado con respecto al abordaje de la obesidad por medio de dietas cetogénicas es que esa resistencia a la leptina se ve disminuida, lo cual en teoría y en principio sería positivo. No obstante, sí que es verdad que no se ha determinado un valor significativo o sea, no se ha determinado cambios significativos en los valores de la grelina, ¿vale? Por tanto, sí que es verdad que esta información habría que cogerla con pinzas. Luego también se ha observado un aumento en las concentraciones de glucagón, que al final sus efectos van a ser opuestos a los efectos de la insulina y, por tanto, una reducción en este caso con respecto a los efectos derivados del glucagón, pues una reducción de la lipogénesis, por tanto, se produciría menos tejido adiposo de manera general y un aumento de la lipólisis, porque al final obviamente lo que se pretende en este caso es utilizar los triglicéridos y los ácidos grasos como combustible para obtener energía. Y de hecho, aquí he destacado que aproximadamente el 70% del combustible que se utiliza en el día a día de las personas que utilizan este tipo de dietas, pues va a ser de la propia dieta, es decir, de los alimentos ingeridos. De ahí se obtendría el 70%, mientras que el 20% restante sería de los ácidos grasos propios del tejido adiposo y el 10% restante sería de los carbohidratos. Al final, todas las dietas keto por lo general se caracterizan por una ingesta de carbohidratos alrededor de ese 10% con respecto a los valores totales. Bien, entonces habría que hacerse estas preguntas antes de ver los estudios que se han realizado en relación a los pacientes que han sido sometidos a estas dietas. Pues en primer lugar, ¿sería una estrategia prometedora para la pérdida de masa grasa? Pues adelanto que a corto plazo sí que podría tener cierto éxito. No obstante, y también adelanto esto, a largo plazo es donde se encuentra el problema. Por lo que han comentado también mis compañeras anteriores, una dificultad con respecto al abordaje de la obesidad es justo eso, mantener los beneficios que se han ido adquiriendo y los resultados que se han ido adquiriendo, mantenerlos a largo plazo. Es quizá la parte más difícil.
y de ahí que se cuestione justo su efectividad a largo plazo. Básicamente, por un lado, porque sí que es verdad que no hay estudios suficientes para asegurarnos de que esta efectividad se mantiene a largo plazo, pero también porque se han visto en los poquitos estudios que hay, que se han hecho a corto plazo o a medio plazo, se han visto que quizás no es la manera más adecuada para abordar la obesidad. Luego también hay un alto interés en observar y en analizar si esa pérdida de masa grasa también conlleva una pérdida considerable de masa muscular, adquiriendo, por consiguiente, una composición corporal que quizás no es la menos adecuada, ¿no? Perdón, que quizás no es la más adecuada. Por tanto, eso también habría que tenerlo en cuenta. Luego también habría que analizar si hay un mayor impulso por comer, tal y como ha comentado mi compañera Paula. Y luego, si finalmente, y es lo que he comentado al principio, si hay una peor adherencia a este tipo de restricción energética. Al final es justo eso, ¿no? Se trata de una restricción energética, sobre todo en los estudios que vamos a ver a continuación. Vale. En casi todos los estudios eh, que se han realizado, se ha optado por el tercer tipo de dieta que hemos visto, que son las dietas cetogénicas muy bajas en calorías. Por tanto, partimos de esa restricción de calorías, lo cual a priori pues, podríamos pensar que puede generar un aumento del hambre, que es lo que ha comentado mi compañera Paula, que suele ocurrir en muchos pacientes al final con sobrepeso y obesidad, sobre todo al inicio de las intervenciones. Entonces, por lo general, este tipo de dietas se caracterizan por una ingesta muy baja en carbohidratos, que por lo general hay una ingesta inferior a 200 calorías al día con respecto a los carbohidratos. Y luego el valor global de la energía que se ingiere a lo largo del día estaría en torno a 400 y hasta llegar a las 800 calorías. Por tanto, como vemos, se trata de una ingesta energética muy baja, ¿vale? Claro, y el objetivo principal va a ser promover el cambio en el metabolismo energético y básicamente, si de manera general utilizamos los carbohidratos como fuente energética rápida, ¿vale? Pues en este caso se trata de sustituirlos por los triglicéridos, generando los correspondientes cuerpos cetónicos, aquí los he detallado, beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. De esta manera, bueno, pues lo que se pretende, al menos es lo que se tiene como objetivo a priori, es esa pérdida de peso más rápida que con las dietas equilibradas, sin esa recuperación posterior. Ya os digo, este sería el objetivo principal. Ahora, por medio de diferentes estudios, vamos a ver si realmente se consigue estos objetivos o, por el contrario, no es así. Bien. Os he traído 3 estudios principales y, cada uno de ellos desde hace bastantes más años hasta los más recientes. Entonces, este estudio, por ejemplo, que se ha realizado y se ha publicado en el año 2004, con pacientes sedentarios con un porcentaje de grasa superior al 25%, pues han sometido a una dieta cetogénica hipocalórica. Es decir, todos los estudios que vamos a ver pues están relacionados con esas dietas cetogénicas con esa restricción energética. ¿Vale? Entonces, el porcentaje de macros, pues en este caso las proteínas suponían el 30%, los lípidos un 60% y los hidratos de carbono eran un 10% del valor total de la dieta. Las variables que se han analizado han sido la pérdida de peso, la pérdida de grasa total y la pérdida de grasa a nivel troncal. Y lo que se ha observado es una pérdida de grasa estadísticamente significativa en la región del tronco, lo cual, en este caso lo podríamos relacionar a priori con un aspecto positivo, con un resultado positivo, puesto que al final esto también está relacionado con ese mayor riesgo cardiovascular. Y en cuanto a esa perspectiva de género con respecto a este estudio, pues lo que se ha visto es que en ambos sexos, es decir, ha sido independiente del sexo este resultado, se han observado mejorías significativas, aunque sí que es verdad que ha sido más efectiva en hombres que en mujeres. Se ha observado esa mayor pérdida de peso y de grasa, especialmente a nivel troncal. Quizás también porque realmente lo que habíamos comentado al principio, al final la distribución de la grasa en hombres es sobre todo a nivel troncal, mientras que en mujeres sería más a nivel periférico.
Bien, en cuanto al segundo estudio, que en este caso es más reciente, que es del año 2013, lo que se ha realizado es, o sea, los participantes del estudio han sido también, obviamente, de ambos sexos, con un índice de masa corporal superior a 28 kilogramos por, partido por metro al cuadrado durante 8 semanas, ¿vale? Realmente la intervención ha sido nuevamente con una dieta cetogénica con una restricción calórica. La ingesta ha sido inferior a las 800 calorías día, por tanto, entraría dentro de este tipo de dieta. Y los carbohidratos, en este caso, bueno, pues han supuesto menos de 20 gramos al día. Por tanto, estaríamos también hablando de ese porcentaje de alrededor o inferior al 10%. Y en este caso, nuevamente lo que se observa es que hay resultados similares en ambos sexos, con esa pérdida de peso más significativa a nivel visceral y subcutáneo, también en ambos sexos en este caso. Y también se ha observado una reducción de la grasa en el hígado, con una proporción más baja de insulina-glucagón y una mejoría generalizada de la lipólisis y oxidación del tejido adiposo, lo que veníamos comentando al principio, que era algo habitual en la intervención con dietas keto. Y luego en el tercer estudio, que es mucho más reciente, que es del año 2019, los participantes eran sujetos con obesidad, es decir, vamos en los 3 estudios vamos incrementando de IMC, partiendo del primer estudio con un IMC que entraría englobado dentro de lo que sería el sobrepeso, participantes con sobrepeso, y en este caso ya llegando a altos niveles de obesidad, ¿vale? Entonces, nuevamente el estudio tiene una duración de 8 semanas. La ingesta energética nuevamente se encuentra englobada dentro de ese rango de entre 400 y 800 calorías al día, por tanto, en este estudio en concreto han sido 550 calorías y 660 calorías respectivamente para mujeres y para hombres. Y los resultados lo que han mostrado es un impacto beneficioso sobre la concentración del GLP-1 en mujeres. En este caso, solamente se ha visto este resultado significativo en mujeres. Por tanto, estaríamos hablando de una hormona que está relacionada con un aumento de la saciedad, por tanto, también lo consideraríamos beneficioso. Luego el estado de cetosis redujo esa sensación de hambre, por tanto también tiene sentido con respecto a este resultado que se ha obtenido. Y claro, la cuestión está en que esta reducción de la sensación de hambre ha sido tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, este valor solamente se ha detectado en mujeres. Por tanto, lo que podemos analizar y concluir es que hay algunos aspectos que realmente no concuerdan, ¿no? Entonces, quizás hay algunas variables que se nos escapan. Bien, lo que he recogido en esta diapositiva son algunas limitaciones que se han observado de manera general en todos estos estudios, tanto en los propios estudios, es decir, durante la elaboración de los mismos, como limitaciones de este tipo de dietas a largo plazo, ¿vale? Es decir, que podría intervenir para evitar el éxito de estas intervenciones a largo plazo. Y en primer lugar, tal y como han comentado también mis compañeras, los aspectos socioculturales intervienen muchísimo en el grado de éxito de todas las intervenciones de manera general que se llevan a cabo en pacientes con obesidad, porque al final el nivel educativo va a influir muchísimo, sobre todo por los conocimientos que se tiene con respecto a los alimentos que podrían ser más idóneos o más favorables, por ejemplo, para mantener esos resultados que se han ido adquiriendo con la intervención. Luego también el nivel de ingresos también va a condicionar la elección de los alimentos que se haga a largo plazo, así como otros aspectos sociales, sobre todo derivados del entorno. Tal y como han comentado mis compañeras, si nos encontramos en un entorno obesogénico, es decir, rodeados de personas que se caracterizan por ese alto índice de masa muscular, de masa corporal, perdón, obviamente también nosotros tendemos a escoger alimentos que favorezcan ese estado, ¿vale? Luego también, en cuanto a los estudios que se han llevado a cabo, el tamaño de la muestra, por lo general, ha sido pequeño. Por tanto, claro, extrapolar los resultados obtenidos en estos estudios al resto de la población no sería lo más acertado, ¿vale? Y luego, en cuanto al seguimiento en el tiempo, que es algo que me gusta recalcar, es que todos los efectos positivos que se han observado han sido a corto plazo, es decir, durante la intervención y pocas semanas después.
Lo que no se ha descrito en ninguno de estos estudios son los efectos a largo plazo y sobre todo si esos efectos a corto plazo obtenidos si se mantienen a largo plazo o si hay alguna mejoría en los mismos. Entonces, quizás es muy interesante analizar esta situación, ¿vale? Y luego, todos los estudios, los poquitos estudios disponibles que se han hecho a medio y a largo plazo, realmente no han mostrado resultados significativos. Entonces, bueno, me gustaría dejar esta pregunta final como a modo un poco de conclusión, ¿no? Y un poco de reflexión. Si priorizamos una intervención, quizás es mejor, ¿no? Priorizar una intervención responsable basada en el seguimiento y la educación nutricional. Es decir, al final, todo lo que acabamos de ver, sí que es verdad que no se trata de la típica dieta milagrosa como tal, sino que sí que es verdad que es un tipo de intervención que tiene cierta evidencia y cierta base científica. No obstante, al final los efectos que vamos a obtener van a ser sobre todo a corto plazo, es decir, al final no van a mejorar esa adherencia de los pacientes, que es lo que se debería pretender quizás, ¿no? Sobre todo para que ellos adquieran esos hábitos saludables y los puedan mantener en el tiempo, para que todos esos resultados que se obtengan a corto medio plazo, pues que se conviertan en resultados a largo plazo y con ello, pues al final, mejorar su salud. Bien, aquí en esta diapositiva os he puesto algunos estudios que he utilizado para la elaboración de esta presentación. Hay muchos más y, bueno, me gustaría, si es posible, todos aquellos que estén interesados en ampliar un poco más estos contenidos, pues que me contactéis a través de este correo electrónico o, bueno, para preguntas o lo que consideréis oportuno. Y nuevamente, antes de terminar, dar las gracias a los organizadores del Congreso por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniel. Vale, perfecto. Pues vamos a dar paso ahora sí a doña Idoia Sáez de Argandoña Quintana, enfermera en la Unidad Clínica de Nutrición y Dietética, y su presentación titulada Precontrol y Postcontrol en Cirugía Bariátrica. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido un placer de verdad escuchar a mis compis porque todos vamos en la misma línea en torno a la obesidad. Hay mucho camino por hacer porque, como bien decía Elisa, es la nueva pandemia que tenemos en el siglo XXI y todo va relacionado con el hambre, con el placer, como nos ha comentado Paula. Y bueno, yo os voy a hablar un poco en el paso superior. Yo trabajo en la unidad soy enfermera, trabajo en la unidad de endocrino y nutrición en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria. Y mi jornada laboral está encaminada pues a recibir a esos pacientes que llegan de primaria, desde la consulta de endocrino y que es una obesidad mórbida. Vale, pues vamos con ello. Ya habéis definido muy bien qué es la obesidad, una enfermedad crónica de origen multifactorial. ¿Me confirmáis que se oye bien, que no os he preguntado? Se escucha perfecto. Vale, pues vamos. Seguimos entonces, pues. Venga, muchas gracias, Carmen. Venga, la obesidad es una enfermedad crónica, como habéis dicho, de origen multifactorial. Se caracteriza por un exceso de grasa corporal como consecuencia de hacer un balance positivo y mantenido en el tiempo durante muchos años de la vida. O sea, estas personas obesas no se han hecho obesas de ayer para hoy. Probablemente han estado haciendo dietas toda su vida, como decía también Paula, de la dieta del melocotón, la dieta de la vecina, la dieta, bueno. ¿Cómo se manifiesta? Por un aumento del peso corporal multifactorial y complejo, con unas interacciones de factores pues, medioambientales, socioeconómicas, psicosociales y genéticas. ¿De acuerdo? Esto yo lo sintetizo en un taburete. Yo digo que es un taburete en el que tiene 3 patas. Como una de las 3 patas se nos caiga, ya se nos ha caído todo. Es muy importante dormir bien, es muy importante hacer ejercicio. El estrés es fundamental, como también nos ha comentado Paula. Los factores socioeconómicos, si os dais cuenta, la cesta de la compra es mucho más barata cuanto menos presupuesto económico tengan las familias, y yo lo veo a diario en mi consulta, cuando yo les aconsejo y les recomiendo que tienen que tomar 3 lácteos diarios, y luego os distribuiré un poco cómo hacemos la ingesta nosotros, porque hacemos una dieta hipocalórica, hiperproteica, para potenciar precisamente ese estado de bajo metabolismo y de alto catabolismo. Bueno, el tema es eso, que los factores socioeconómicos influyen muchísimo. Va unido junto a la poca actividad porque se mueven muy mal. Daros cuenta que hablo de pesos de 120 kilos en personas pues que llevan toda la vida arrastrando esa carga de peso. Y, por supuesto, las alteraciones hormonales.
La evaluación de la obesidad ya se ha hablado de IMC, que los comités expertos dicen que datos antropométricos, aunque tenemos muchos parámetros de bioimpedancia y de parámetros de medición de perímetros abdominales y demás, pero bueno, hoy por hoy el dato antropométrico es más importante y para hacer ese corte, como dice la OMS, de normopeso, que como veis va, ya lo ha comentado también Luis, entre el 18 y el 24,9%, por debajo estarían los de peso insuficiente. Hablamos de obesidad a partir de 25, de grado 1 hasta el 26,9, en torno a una grado 2, una preobesidad de 27 a 29,9. Cuando ya llegamos a un IMC de 30 hablamos de obesidad tipo 1, cuando llegamos a 35 de obesidad tipo 2 y lo que nosotros abarcamos como obesidad mórbida son aquellos pacientes que tienen un IMC mayor de 40, ¿vale? ¿Qué enfermedades aparecen o se complican con la obesidad? Pues se curan o se mejoran con una pérdida sustancial de peso. Hay muchos pacientes que tienen apnea de sueño y que dejan de utilizar la CPAP cuando corrigen esa obesidad, ¿no? Bueno, según la definición de SECO, de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, son las enfermedades coronarias las causas más frecuentes en estos obesos, las alteraciones lipídicas de triglicéridos, de colesterol total, de bajada del HDL, también asociado a la disminución de la actividad, por supuesto, y el aumento de fibrinógeno. La hipertensión es muy frecuente en estos obesos que toman polimedicación precisamente por la hipertensión, por la dislipemia, que todas estas medicaciones después de que los operamos desaparecen, o sea, dejan de utilizar todas estas medicaciones, dejan incluso de ser diabéticos tipo 2, que son sobre todo multiplicados por 2 en los de grado 1, por 5 en los de grado 2 y por 10 en una obesidad mórbida. Lo que os decía de la apnea del sueño, son SAOs que lo padecen fundamentalmente hombres, el 50%, y el 30% en mujeres, cuando llegamos solamente a un IMC de 35%, no os hablo ya de más valores más superiores. Lo que decía nuestra compañera Paula, a nivel psicológico, es gente que es súper deprimida, sobre todo por el sentimiento de culpa, se aíslan a nivel social, han fracasado a nivel escolar. Entonces, a nivel psicológico tenemos ahí un trabajo con un equipo multidisciplinar que, como decimos, hay que trabajar de forma importante. Y luego hay otras enfermedades como la esofagitis porque tienen reflujo, la colelitiasis, la esteatopastosis hepática, las mujeres que tienen ovarios poliquísticos, el cáncer de mama o de endometrio, el de próstata, el de colon, son comorbilidades todas asociadas a la obesidad. Como ya hemos dicho, es una enfermedad actualmente sin tratamiento curativo, ¿vale? Su tratamiento es convencional pues, para perder peso. ¿Y qué influye? Pues medidas nutricionales fundamentalmente, de cambio de hábitos que han tenido, no hablemos de dietas, hablemos de hábitos nutricionales saludables de la dieta mediterránea. Hay cantidad de estudios, el Predimed Plus, en el que dicen que la dieta mediterránea es uno de los más saludables y luego lo haremos un poquito con pinceladas. Del ejercicio físico, como hemos dicho, y luego de terapias conductuales los que fracasan y eso les hace llegar a esa obesidad mórbida. Entonces, ¿qué nos queda como alternativa a estas obesidades tan escandalosas, por decirlo de alguna manera? Pues la cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué objetivo tenemos con la cirugía bariátrica? Pues tenemos el objetivo de prevenir las patologías, todas esas asociadas que hemos enumerado, y una pérdida significativa de peso que mejore su estado de salud fundamentalmente, enfocada, como también han comentado, que no es una cosa estética, sino que es algo metabólico fundamental para la vida de estos pacientes, por tema de salud. Existen varios tipos de cirugía bariátrica y la cirugía bariátrica implica eso, modificar fundamentalmente lo que es el tracto intestinal, gastrointestinal, para limitar la cantidad de alimentos. Yo siempre les digo, cuando viene mi primer día a la consulta, les digo, esto es un tubo. Y en el tubo metes lo mismo 1 que 50. Pero ¿qué pasa? Que si hacemos el tubo más pequeño, quizás esa grelina que está ahí en nuestro cerebro limitando un poco la sensación de hambre y la sensación de saciedad, pues va a permitir que tengamos menos ingestas, ¿vale? Entonces hay dos tipos de técnicas de cirugía bariátrica. Una restrictiva, en la que fundamentalmente, como veis ahí en el dibujo, aparece una reducción del tamaño del estómago y limitaremos, por supuesto, entonces las ingestas, porque esta nos dirá que antes nos hemos llenado, se llama gastrectomía vertical anillada o SLIP. También hay unas bandas ajustables o incluso hay también lo que se llama el balón gástrico, pero yo, por ejemplo, en mi hospital la técnica del balón gástrico se ha reducido y prácticamente ya no hacemos. Llevamos casi 20 años haciendo cirugías bariátricas, fuimos pioneros en España
y nuestro equipo de cirujanos han sido formadores a nivel de toda España y hoy por hoy solamente hacemos la restrictiva como gastrectomía vertical. Sí que es cierto que hemos tenido, pues yo en estos últimos 7 años recuerdo como 2 o 3 balones gástricos que se han colocado, pero eran pacientes que tenían una obesidad mórbida de más del 50, o sea, estaban con 210 kilos, en la que inicialmente se colocó un balón gástrico para intentar reducir pues 20, 30 kilos, porque claro, el anestesista decía, yo no me meto al quirófano con este tipo de pacientes, porque es que se nos va a quedar en la mesa de la intervención y a nivel de anestesia es un problema importante. Entonces, ya digo, recuerdo 2 o 3 casos y entonces ahora vamos a este tipo de técnicas de cirugía restrictiva o de la componente malabsortivo como es el bypass gástrico. Sí que es cierto que inicialmente se hacía un orden de cirugía en el que primero se hacía la gastrectomía vertical, luego pacientes que, porque no habían modificado conductas de hábitos de ejercicio ni de... no me creeréis, pero yo sé perfectamente con la experiencia ya qué paciente en la segunda consulta en la que le hemos explicado todo el circuito, que ahora os diré qué consiste, les hemos explicado un poco, vemos perfectamente qué paciente va a ir mal y qué paciente va a ir bien. Y a los 2 años hay muchos pacientes con una gastrectomía vertical, pues le tienen que hacer una restrictiva, que es un bypass gástrico, porque evidentemente han subido y han vuelto a tener un aumento de peso, no tan importante como el que tenían, pero sí. Bueno, el equipo interdisciplinar que formamos parte de la atención a estos pacientes, nuestro centro de atención es nuestro paciente obeso mórbido, pero vienen, como os digo, derivados de atención primaria durante muchos años haciendo dietas con los psicólogos, acudiendo a urgencias mucho por pluripatologías que tienen asociadas. Nosotros lo que hacemos es, en la unidad de nutrición clínica, nos reunimos con los cirujanos para valorar individualizadamente al paciente y ver cuál de las cirugías es la más recomendada, junto con los anestesistas. Y luego, posteriormente, también tenemos un apoyo muy importante de atención primaria, de hospitalización a domicilio, porque se hacen el seguimiento, algunos estrecho en su domicilio, por comorbilidades asociadas al posoperatorio. Y luego nuestra consulta de nutrición, que hace el seguimiento hasta los 10 o 15 años les seguimos. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para estos pacientes? Pues son aquellos pacientes que reúnen los requisitos que previamente se han establecido y valorado en el equipo interdisciplinar. Como decíamos, cada paciente es único, requiere unas necesidades individuales para lograr los mejores resultados. Hay una franja de edad que sí que dicen que es ser mayor de 18 y no mayor de 65, aunque, claro, en esto de individualizar al paciente, pues sí que es cierto que quizás hay pacientes que más allá de los 66 años les hemos operado, pues porque realmente se han visto evolución y compromiso en cuanto a ejercicio, en cuanto a cambios de hábitos y con unas comorbilidades de SAOS a nivel cardiológico, pues ha supuesto un beneficio el operarle fuera ya de esas edades. El índice de masa corporal tiene que ser de 40 o más o tener más de 35 y con las comorbilidades, como os he dicho, de estos pacientes, más allá de la edad. Y luego, por parte del paciente, también hay que comprometerles o involucrarles de alguna manera, ¿no? Hay que motivarlos, hay que informarles realmente de lo que supone una cirugía bariátrica, que no es nada gratuito, porque se quedan con unos efectos secundarios, con unos déficits de vitaminas que tienen que de por vida tomar unos multivitamínicos y que si ellos no se comprometen a hacer unos cambios nutricionales, pues junto con el ejercicio, quizás luego en 2 años, como decimos, volvemos a tener la misma, no tan severa el aumento de peso, pero sí importante. Entonces hay que motivarlos, hay que trabajar psicológicamente con ellos, hay que motivarles y refuerzos positivos. Y bueno, eso, asistir a los controles. Tenemos pacientes que sistemáticamente llegan las vacaciones de verano, han aumentado peso, anulan la consulta. Son pacientes que realmente no han cambiado su estilo de vida, no han cambiado sus hábitos de vida, porque claro, ahora tenemos las Navidades, luego tenemos la Semana Santa, en cada país con nuestras peculiaridades. Ahora aquí, como decía nuestra compañera Paula, nosotros tenemos nuestros turrones, nuestros comilonas, entonces cordero, o sea, son alimentos que siempre a lo largo del año tenemos celebraciones y eso no es un cambio de vida ni un cambio de hábito de poder mantener un normopeso en estos pacientes operados. Complicaciones también las tenemos y esto también se lo tenemos que dejar bien claro, o sea, como cualquier proceso quirúrgico, no solamente el riesgo de la anestesia, en cuanto a lo que es la cirugía, aunque ahora se hace vía laparoscópica y externamente no se van a ver más que 3 puntos, por dentro hay muchísimas suturas. Entonces, si nuestros pacientes no están bien nutridos, porque, por ejemplo,
no hacen una ingesta adecuada proteica, pues puede haber una distensia de sutura o por riesgo de distensia de sutura puede haber una hemorragia que precise transfusiones, abscesos, evisceraciones, infección de la herida quirúrgica, incluso neumonías o tromboembolismo. O sea, una cirugía tiene sus riesgos y eso hay que explicárselo. Esto le hace ser más responsables también e involucrarse más con el tema. Luego, dentro de estas complicaciones, pues están las enfermedades cardíacas, las pulmonares, que aumentan el riesgo de la cirugía, los trastornos alimentarios, si hay anorexia, bulimia, pues esto con el psiquiatra y el psicólogo dentro del equipo multidisciplinar, muchas veces, aunque haya una indicación, pero una persona que es una bulimia y una anorexia, hay veces que damos el no apto para hacer una intervención de cirugía bariátrica. El consumo de alcohol y drogas se ha comentado, pues también está limitando un poco lo que es la cirugía bariátrica. El que esté planificado un embarazo después de un año de haber tenido una cirugía bariátrica, no se puede producir un embarazo y esto también lo tienen que saber parejas jóvenes que vienen con idea de cirugía bariátrica. Luego, la incapacidad para seguir lo que decía, un programa de seguimiento a largo plazo, pues es que esto no es ahora bajar 10 kilos, 30 que voy a bajar en la cirugía bariátrica y luego ya hago lo que sea, no. El periodo previo se tiene que mantener después para evitar que luego durante 2 años vayas a tener más complicaciones. Y luego hay gente que igual no tiene la capacidad para comprender los beneficios y los riesgos, no es capaz de tomar una decisión de entender lo que le estamos explicando, pues eso, si hay una incapacidad para comprender, pues también hay que plantearse en el equipo multidisciplinar si se puede operar o no. Bueno, cuando llega el paciente a mi consulta la primera vez, derivada, como decíamos, de primaria o de endocrino, con una serie de recomendaciones de lo que es una dieta equilibrada, de X calorías, bueno, nosotros lo que hablamos es no de dietas, punto número 1. Hablamos de alimentos saludables. Les decimos cuáles son los alimentos ricos en nutrientes, qué les aporta y qué no les aporta. Decirles de que los dulces son cosas que nos alimentan pero no nos nutren. Entonces, de cara a esa intervención vamos a tener muchos más efectos secundarios. Entonces, vamos a ir a alimentos que no nos alimenten, sino que nos nutran. Entonces, explicarles un poco cuáles son los que tienen bajas calorías, la fruta, la verdura. Insistimos un poco en la distribución de horarios, la crononutrición, como también comentaba antes Paula. Como son pacientes que de cara a la cirugía y la primera semana de postcirugía bariátrica es tremenda, porque claro, tienen el estómago abierto, pequeñito, con puntitos, entonces no pueden comer un puré ni comida entera. La dieta de la primera semana es muy dura y yo les animo y les potencio el decir que son capaces de hacer eso, sobre todo cuando vienen a la cirugía, después de la cirugía, lo han sido capaces de hacer. Comen en cada una de las 6 comidas, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y recena, que nosotros les obligamos a hacer 6 ingestas, no obligamos, pero explicamos por qué esa importancia de que la proteína se absorbe mucho mejor si se absorbe a poquitos, si se come a poquitos. Entonces, en desayuno tiene que meter un lácteo y una fruta, a media mañana tiene que meter un lácteo y una fruta. En la comida priorizar la idea de plato con lo que son la idea de segundos platos, porque luego ellos es cierto que les va a caber muy poquita cantidad. En la primera semana luego empiezan a comer purés, pero 75 gramos, o sea, muy poquita cantidad. Entonces, les enseñamos un poco lo que es la crononutrición, lo que es la composición de plato equilibrado con respecto a cuáles son las proteínas, cuál es el hidrato de carbono, que las ingestas de líquido y la hidratación es muy importante, pero que tiene que ser fuera de las comidas. Bueno, pues todo eso les vamos explicando, que tienen que reducir los alimentos calóricos, que tienen que aprender a hacer la cesta de la compra. Yo siempre les explico, digo, fijaros en el supermercado, estáis en la fila de la compra, fijaros cómo fisiológicamente es una persona y qué es lo que lleva en la compra. Y la gente normalmente delgada tiene alimentos ricos en proteínas, no aparecen ni bollería, ni donuts, ni chocolates, ni alimentos calóricos de expresión vacía, de calorías vacías. Entonces les explicamos un poco qué son lo de las calorías vacías para que lo eviten en la compra. La compra siempre la deben hacer cuando están con el estómago lleno para evitar que compren aquello compulsivo que decíamos que siempre son los dulces y alimentos que son muy altos en calorías y procesados generalmente. Aprender a hacer la compra, no procesados, no refrescos, no dulces y no grasas. Como ya se ha comentado también, dejar de fumar y evitar drogas y alcohol. Y luego el tamaño de las raciones. Les argumentamos que como luego van a tener un estomaguito tan pequeñito y tú eres, Antonio,
vienes a la consulta de nutrición, hoy te duermes, a las 3 horas te despiertas, sigues siendo Antonio. Si no te has acostumbrado a comer raciones pequeñas, luego te va a ser mucho más difícil. Y si después de que te despiertas de la anestesia tú eres capaz de comer solamente medio yogur, aprende a comer menos cantidades para que esta no te produzca ansiedad por la comida. Y por eso, desde que vienen, les damos un plato de postre y un cubierto de cadete. Aquí decimos el de comunión, el intermedio, el pequeño, más pequeño, ¿vale? Y con esto vamos habituándonos a que luego, eso es un trabajo que se cuenta aquí en 5 minutos, pero es un trabajo, de la primera consulta es 1 hora y estamos mucho con ellos y luego repetimos y repetimos. Cuando ingresan volvemos a reforzar las ingestas. Bueno, es un trabajo largo y de repetición. Aprendemos a base de repetir y desaprendemos conductas aprendidas erróneamente dejándolos de hacer. Entonces, trabajo. Recomendación de ejercicio. Como mañana veo que vamos a tener también mucho abordaje de ejercicios, simplemente os nombro el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Pues el aeróbico, caminar, trotar, nadar, forma de quemar calorías y perder peso. Y luego la de fuerza pues nos ayuda a potenciar esa masa muscular que es nuestra despensa para que la proteína se fije y aumente el metabolismo y ayude a quemar calorías. Pues bueno, las sentadillas, las zancadas. No insisto porque mañana se va a ver. Hay tratamientos que nos ayudan también a bajar peso, pero por lo menos en España, no sé, en Argentina y en otros lo podréis comentar por el chat, son los análogos del GLP-1. Aquí en España solo están financiados en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, que no controlan la dieta, tienen efectos secundarios y aquí también en la consulta les insistimos un poco que como es un tratamiento hormonal, que tengan paciencia, que tienen muchos efectos secundarios inicialmente, que se empieza con dosis muy bajitas y que cuando uno se va haciendo la tolerancia vamos subiendo por 0,25 a 0,50 a 1 gramo. Entonces, que tengan paciencia, que porque empiecen con diarreas, con náuseas, con vómitos, que no abandonen el tratamiento, porque es cierto que hay evidencia científica de que, bueno, día a día lo vemos en las consultas, que bajan peso. Lo que digo, son tratamientos hormonales a los que hay que adaptarse, pero esto no dice que no debamos además hacer ejercicio y hacer ingestas adecuadas, ¿vale? Porque solamente con los análogos del GLP-1 bajaremos 10 kilos, pero en 2 años volvemos a estar igual y eso no es el objetivo final. Precisan de tratamiento médico y de seguimiento médico porque son tratamientos insulinodependientes y son hipoglucemiantes orales y hay que controlar las glucemias y hay que, bueno, y que luego lo que decíamos de aumentar las dosis progresivamente. ¿Qué recomendaciones damos nosotros en el post cirugía bariátrica? Pues bueno, el control se empieza ya en el hospital. Lo que os decía hay 4 fases. En la primera fase 0, adaptada individualizada al paciente, porque tenemos enfermos diabéticos, renales, intolerantes a la lactosa, cardiopatías que no entran dentro de ese abanico global que os voy a medio explicar, que adaptamos un poco individualmente al paciente, como os ha insistido ya correctamente en todas las exposiciones de anteriores compañeros. La fase 0 es la primera semana, que de volúmenes de 60 es medio yogur. Lo que pasa es que hacemos una dieta hipocalórica, hiperproteica y la proteína la conseguimos con el 1,5 litro de lácteos que toman a base de leche y yogures líquidos entre horas, porque en lo que es cada una de las 6 ingestas solo van a tomar el medio yogur. También completamos con vitaminas, pues con los zumos licuados, porque claro, el bypass y la gastrostomía vertical no permiten de momento meter alimentos más sólidos. En la fase 1-2 se va subiendo un poquito los volúmenes a 75. Empezamos con consistencia de purés, ya empezamos a meter puré de patata, con proteína, carne, pescado y huevos. Durante 9 semanas en el caso del bypass y durante 13 semanas en el caso de la gastrostomía vertical. Y vamos llegando a aumentar hasta 125 mililitros. Luego empezamos a añadir ya en la fase 3, cuando vienen ya a la consulta, les suprimimos todos los purés y poco a poco vamos metiendo, pues como a los bebés, como digo, poco a poco vamos a meter alimentos nuevos. Los últimos que dejaremos pues son los arroces, la pasta, la ternera, que quizás es lo que peor se está tolerando, o pescados de consistencia muy densa. Empezamos por los planos, que es de consistencia más suave, porque las lascas del pescado son mucho más fáciles de digerir por ese estómago que todavía está operadito. Y cuidado con el pan, solemos empezar por biscotes, aunque luego se los quitamos a los 6 meses, porque el biscote es un alimento procesado con sales, azúcares y aunque sean integrales y súper sanos, no deja de ser un procesado. Luego iremos a pan. Pero inicialmente la miga se tolera muy mal, como las pieles de la fruta o como las verduras. Entonces vamos progresivamente.
Se realizan controles de peso, talla, de cálculo de IMC, de la bioimpedancia, como decía Luis, que es muy importante, del ángulo de fase, que nos da un pronóstico de la salud de la célula, de las ecografías musculares, bueno, y de los perímetros, que hemos dicho, abdominales y de pantorrilla. Y ya por último, pues, ¿qué quiero que os llevéis a casa? Pues eso, que hay evidencia científica en que la ingesta de azúcar en la dieta, además de producir una adicción más que, por ejemplo, los alimentos salados, afectan la composición de la microbiota intestinal. Ya sabéis, el eje S que ahora hay del intestino-cerebro, que reducen las bacterias beneficiosas, pues hacen que tengan más infecciones y, bueno, menos salud a largo plazo, incluso relacionado con el cáncer. Una dieta alta en grasas y en azúcar conduce a un aumento de células de H1 y a la producción de citoquinas inflamatorias, ácido intestinal, el síndrome metabólico. Los edulcorantes artificiales, nosotros no somos muy potenciadores de su uso porque precisamente hay una intolerancia y no estamos por la labor de que se acostumbren a que el yogur tiene un sabor ácido, que hay que mezclarlo con alimentos como fruta para que y no necesitar usar edulcorantes. Mejor no azúcares, no edulcorantes, saber que cada sabor y aprender a identificarlo y acostumbrarnos. El consumo y el hábito de repetición es lo que nos hace saber que estamos bien. Y luego los pacientes que se someten a cirugía bariátrica experimentan una pérdida significativa de peso, ya os hablo de 30 kilos incluso en los 3 meses, y mejoras en su salud, reducen comorbilidades, les quitan al final la hipertensión, la diabetes, su CIPAC para el SAOS, bueno, mejoran y sobre todo el refuerzo positivo de verse poner tallas menos y de movilizarse y mantener ejercicio con mucha más agilidad, pues eso es un feedback que es muy positivo. Se requiere un compromiso a largo plazo para mantener los cambios de estilos saludables y gestas adecuadas y ejercicio. Cada paciente es único, lo hemos repetido millones de veces, lo de la toma de los alimentos y los suplementos en caso de que no lleven, y luego el control de los síntomas de náuseas, vómitos, el efecto dumping, que también lo tenemos por ahí. Y nada más, eso es lo que os quería confirmar. Habéis visto un logo, yo soy miembro de la Junta Directiva de ADENIT, que es la Asociación de Enfermeras de Dietética y Nutrición, que tenemos nuestro Congreso Nacional este año a final de este mes de noviembre, y en el que pues tenéis también una página web, www.adenit.es, en la que podéis consultar muchas cositas de nutrición. Y nada, eso es todo. Dejo de compartir. Vale, chicos, pues si os parece bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo algunas aquí apuntadas del chat y mientras si alguien quiere ir poniendo alguna más, pues perfecto. ¿Vale? Os digo la primera. Bueno, aparte de todas las felicitaciones de la gente por las presentaciones que habéis hecho, os digo la primera pregunta. ¿Podríais contarnos en vuestra experiencia personal cómo abordáis esa parte más psicológica del paciente? Respecto a la comida, claro, o sea, la parte más psicológica, todo lo que tiene que ver con ello. Hola, no sé si es para mí o si es para... Para todos. O sea, lo han mandado... Bueno, el que quiera arrancar. Mira, a mí lo que me sirve, miren, lo que a mí me sirve es primero identificar esa gran diferencia entre el hambre físico, las ganas de comer por placer y las ganas de comer por emociones. Y una vez que tenés identificada esa diferencia, depende de eso para ver por dónde actuás. Porque si es hambre físico, tenés que trabajar en horarios, en algo más nutricional, no tanto psicológico. Entonces el hambre físico lo sacás por ese lado. El comer por placer a mí me sirve un montón cuando es en exceso, técnicas de mindful eating, de comer consciente. Y esto de identificar si tengo algún placer no alimentario sacando el foco de la comida. Y todo lo que es comer emocional, lo más tranquilo lo puedes trabajar vos, digamos, un comer por aburrimiento, ponele, o por cansancio. Pero si el comer emocional es muy fuerte o muy frecuente, ya tenés que hacer tratamiento interdisciplinario. Igual nosotros como nutricionistas podemos trabajar con un montón de gráficas, podemos trabajar con la motivación, con las etapas del cambio, con muchas herramientas visuales. Yo tengo acá en el consultorio justo para ayudarle a identificar todo este tipo de cosas. Pero bien resumido, yo lo que trabajo es el trabajo de esa manera. Perfecto. Si alguno más se quiere animar. Sí, yo añado alguna cosilla por si les interesa a la gente, perdón por la garganta, porque a la gente que nos escuche conocer alguna herramienta concreta. Por ejemplo, hoy mismo me han llegado, no es promoción ni nada, es porque me han llegado hoy, me hace ilusión, ¿no? Me ha llegado de Norte de Salud Nutrición de aquí de España, por ejemplo, para trabajar en consulta,
unas tarjetitas con las que cada uno aborda pues como algo diferente, ¿no? Por ejemplo, esta es sobre hambre y saciedad. Pues trabajamos con esta tarjeta, se plantea una serie de preguntas en consulta o para que el paciente se lo lleve a casa, pues sobre en este momento cuánta hambre sientes, qué es lo que sientes a nivel físico, si te viene algún pensamiento en concreto. Yo qué sé, cuando se trata a veces de hambre emocional, la persona muchas veces lo asocia a un alimento, por ejemplo, concreto que le recuerda a X momento de su vida. Eso ya habría que trabajarlo también en consulta de psicología, pero hay un montón de herramientas, tanto herramientas, ¿no?, que pueda diseñar el propio nutricionista, el propio profesional, como diseñadas por otros que pues, se encuentran en varios foros de internet, por parte de otros compañeros que también están a la venta. Entonces hay un montón de material también para trabajar de manera física con esto en consulta, o pues PDFs, actividades, un montón de cosas que podemos hacer, ¿no?, más allá de simplemente charlar o mandar una dieta. Hay muchas cosillas por ahí. Una herramienta que yo uso, que no se las dije antes y que ahora me vino de la mente, cuando ven que nada sale, ninguna estrategia le salió al paciente, que intentó distraerse, que hizo todo lo que charlamos hoy y ven que igual comió emocionalmente, algo que está bueno es decirle que haga un registro de comidas y emociones y que si puede registre cómo se sintió antes, durante y después del momento de comer emocional. Entonces, desde el antes ya va a empezar a identificar disparadores. Cuando se pregunta cómo se sintió durante ese momento mientras la estaba comiendo, a veces surge esto de ni siquiera sentí placer. Y ahí lo diferencian un montón. ¿Y cómo me sentí después para poder trabajar la culpa, el enojo o todo lo que vaya surgiendo a partir de ese comer emocional? Esas 3 preguntas, ¿cómo me sentí antes, durante y después del momento de comer? Yo personalmente, al igual que ha comentado Esther y Paula, y sobre todo lo que acaba de comentar Paula, utilizo justo esa estrategia, que es que el paciente comente e identifique qué le ocurre, ¿no?, justo antes de tener esa sensación de hambre. O sea, qué sensaciones que tiene en ese momento y que identifique qué es lo que ha iniciado esa sensación, si es un hambre como tal, un hambre fisiológico, o por el contrario es debido a otro motivo. Entonces sí que es verdad, tal y como ha indicado Paula, muchas veces la consulta de nutrición se convierte en un abordaje multidisciplinar en el cual siempre debemos ir de la mano de un psicólogo. Es decir, que no se quedaría solamente en la consulta nutricional, sino que deberíamos abordarlo también desde un punto de vista psicológico. Y otra cosa que quería comentar, que no he comentado al principio, Paula, tú habías comentado que estabas estudiando, ¿verdad? O estabas terminando de estudiar psicología. Yo también. De hecho, me falta muy poquito para terminar, sí, sí, sí. Porque al final es que la ¿En nutrición, serio? sí, la nutrición es que va muchísimo de la mano de la psicología, ya sea desde el punto de vista más patológico con los trastornos de conducta alimentaria, como desde el punto de vista general. Entonces me ha parecido muy interesante. Sí, yo algo que descubrí trabajando es que el 99% es la cabeza, porque el paciente con obesidad ya sabe lo que tiene que hacer, porque probablemente hizo millones de dietas y hoy tenemos una infoxicación, un exceso de información, buena y mala, pero hay, y que lo más importante es enseñarles el cómo hacerlo y acompañarlo en ese sentido. Así que sí, coincido totalmente. Eso es justo lo que acabas de comentar, que se sienta acompañado en todo momento, quizás es una de las acciones más importantes. También en el abordaje de la obesidad, el sobrepeso o directamente esas alteraciones, ¿no?, con respecto a la elección de los alimentos, de la comida en general. Sí, un registro además de por qué. Yo la primera pregunta que les hago al llegar a la consulta también es, les digo, a ver, ¿tú por qué crees que estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿qué objetivo y qué fin quieres alcanzar? Así no te ves, no te gustas, pero también hemos tenido mucha gente que después de haber adelgazado, de estar con 60 kilos, no se ven bien, no se reconocen. Entonces, a nivel psicológico hay que trabajar muchísimo con esos pacientes, acompañarles, escucharles. Es que la labor de la obesidad y su post-obesidad lleva una labor importantísima de escucha, de acompañamiento y de, pues eso, decirle qué quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer. Es una labor de psicólogo, vamos, fundamental.
Sí, y muchas veces, y Doya, y vos lo verás mucho en... no estoy muteada. Vos lo verás mucho en cirugía bariátrica, que la gente asocia la delgadez al éxito o a la felicidad. Entonces, cuando logran ese descenso tan rápido y se dan cuenta que el éxito o la felicidad no estaba ahí, que eso es lo que nos quisieron vender con todos los estereotipos de belleza, es muy frustrante para la persona. O sea, va a tener un montón de salud, un montón de bienestar, totalmente de acuerdo, pero no está el concepto de felicidad. Y es muy fuerte eso a veces. Justo lo que acabáis de comentar, que se asocia esa delgadez con la felicidad y lo que tú has comentado antes, Idoia, que al final una persona que tenía obesidad, que llega a perder muchísimo peso hasta quedarse en los 60 kilos, ¿verdad? Y que luego se da cuenta justo en ese momento que no es feliz. O sea, que ha alcanzado esos 60 kilos y no es feliz, porque justo en su cabeza asociaba previamente esa delgadez con la felicidad. Y lo que me interesa sobre todo de este aspecto es que eso al final deriva muchísimo o aumenta muchísimo el riesgo justo de desarrollar esos trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? Porque al final es como que considera que necesita todavía perder más peso para ajustarse un poco a esos preconceptos de antes, ¿no? De tengo que estar delgado o delgada para ser feliz. Entonces eso me resulta realmente interesante y es muy conveniente, vamos, yo creo, considero que eso se lo deberíamos dejar claro casi desde el principio de la intervención. Que eso no va a ser así, que no tiene, o sea, o al menos separar esa relación que hay entre delgadez y felicidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y es un trabajo que hacemos, o sea, habitualmente siempre vamos asociado a potenciar un poco lo que va a mejorar la salud. El hecho de que tú le quites la cipada, el hecho de que tú le quites el tratamiento hipertensivo, que le quites la diabetes, ya le da felicidad. Y hay gente que se nos ha hecho vigorésica, o sea, es que hemos tenido que decirle, mira, deja de hacer tanto deporte, porque hemos insistido tanto en el ejercicio, tanto en los buenos hábitos saludables, que es que decimos, bueno, a ver, no me bajes ya más peso y hacer una masa, una bioimpedancia y decir, pero es que fíjate que la grasa tienes un 4% y la masa muscular la tienes desbordada. Esto tiene que ir compensado, o sea, en la compensación está, el equilibrio está la virtud, efectivamente. Vale, no sé si queréis comentar algo más. Os digo la otra pregunta, que ya la habéis medio contestado también alguno. Os la digo igualmente, ¿vale? Por si alguien quiere añadir algo más. ¿Tenéis alguna estrategia para educar al paciente a contener esa perspectiva más emocional del hambre y al comer? Sí, creo que lo nombramos un montón. Después cada uno tiene su estilo, pienso, ¿no? Hay gente que usa más todo lo que es imágenes para a la hora de educar. Yo hago dibujos a veces en el consultorio, le dibujo, le escribo cosas, gráficos. A mí me gusta mucho al paciente entregarle cosas en papel, que ya hoy casi no se usa, pero eso cada uno yo creo que va teniendo su estilo, pero está bueno ir escuchando distintas voces para ir formando ese estilo propio. Yo en la... Perdona. No, Sí. perdón, porque si no te cambio de tema, no, decime. No, que yo en esa línea, en la consulta, hay algunos que, fíjate, me dicen, ay, escríbeme, porque hablas, le das información, pero luego llegamos a unas recomendaciones finales, ¿no? Con 5 cosas concretas para él, adaptadas a él. Entonces me dice, ay, imprímeme eso que me lo voy a poner en el frigorífico con un corchete y me lo voy a leer todos los viernes. Y voy a decir, mira, esto lo he hecho, esto no lo he hecho, ay, ya me dijo todo esto. Entonces, el tener un camino y unas metas y unas pautas y unos objetivos cortos a poco plazo, o sea, no se trata de hacer grandes objetivos ni grandes cambios, no, pues poco a poco voy haciendo la compra bien, voy a ir restringiendo esto, pues eso, 4 recomendaciones que les damos, pero que ellos vayan viendo con motivación positiva de que esto lo estoy cumpliendo, esto lo estoy haciendo, va a tener una recompensa y tampoco que no se pesen más que una vez al mes, porque es una obsesión lo de todos los días la báscula cuando sales del baño, no. Esas son las 2 recomendaciones más importantes que les damos. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, la consecución de esos pequeños objetivos, ¿verdad?, a corto plazo, para que ellos se sientan motivados y que dejen de tener o sea, que encuentren esa motivación sobre todo en el aspecto solo físico, sino en general, ¿no? O sea, englobar otras dimensiones, otras características, más que solamente la parte estética. Porque muchas veces, pues, los pacientes se quedan solo con esa parte, ¿no? Con esa parte estética, que al final es la que se percibe de primeras. Vale, no sé si alguien quiere comentar algo más.
o si os parece ya vamos terminando. Bueno, por mi parte, Lisa, Esther, Paula, Daniel e Idoia, deciros que ha sido un placer poder asistir a vuestras ponencias de hoy, escucharos y aprender con todos vosotros, de verdad. Y desde la organización también agradeceros mucho vuestra participación en el primer Congreso de Salud, Nutrición y Metabolismo. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y también agradecer a todos los congresistas por visualizar las ponencias y el webinar del día de hoy. Y nada, recordaros e invitaros a completar la encuesta correspondiente a las jornadas cuando finalicéis de verlo todo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir con vosotros este webinar y gracias a la organización. Muchas gracias por la convocatoria, un placer estar rodeado de tantos colegas que seguimos una línea y que luchamos con tanta pasión contra la pandemia de la obesidad. Gracias a todos, gracias a todas las personas que han hecho este congreso posible, a las personas que nos están viendo y a mis compañeros. Yo también he aprendido, creo que todos hemos aprendido unos de otros y me alegra mucho saber que somos ya bastantes personas enfocando un poco el tema de la obesidad desde un punto nuevo, o al menos no tan explorado. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y a los organizadores del Congreso. Yo creo que todos hemos conseguido establecer una perspectiva mucho más amplia de lo que es el abordaje de la obesidad. Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Un saludo.